En libertad, con Jano García. Damas y caballeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a esta noche del 28 de noviembre de 2024. Ya lo tienen en todas sus librerías y también lo pueden pedir a través de Amazon. Si son Prime, pues creo que es al día siguiente cuando lo reciben. Y desde aquí quiero mandarle las gracias a todos los que ya han comprado el libro, incluso me han enviado algún mensaje. Y bueno, de momento, por lo que he recibido, el feedback que dicen ahora es positivo. Así que desde aquí les agradezco de corazón el interés y sobre todo el milagro casi que hoy en día alguien se dedique a la lectura. No es el caso de nuestra clase política, sino más bien todo lo contrario. Es la lucha del relato instantáneo, del relato de las 24 horas. Dentro de escasas horas ya nadie estará hablando de Lobato, pero hoy vuelve a ser noticia porque ya saben que dimitía y a este respecto, en esa búsqueda del PSOE decente, pues levantaba la mano, ¿quién? García Paje. Y lo hacía para defender a Lobato, sí, pero no. Lo escuchamos. Yo creo que Lobato es una persona de enorme valía y estoy convencido de que la política tarde o temprano no puede prescindir de gente así, ¿no? Las circunstancias hacen que, y a mí me gusta hablar sobre las cosas cuando tengo fundamento, tengo documentación. La realidad es que de todo lo que está pasando en esta situación de Madrid no tengo la más mínima información, salvo la que aparece por los medios de comunicación, y por eso intento mantenerme siempre con prudencia. La prudencia de García Paje, el sí, pero no. Hoy el diario ABC, que es la exclusiva que publicó, que es la que hemos estado comentando durante toda esta semana, lo que publica es muy relevante, y es que Lobato acreditó ante notario que la Moncloa le ofreció el correo electrónico, o sea, filtración de datos, que es una ilegalidad, 1 hora antes de publicarse. Ya le decíamos a ustedes que íbamos a conocer antes de que acabase esta semana qué es lo que contiene esos mensajes de WhatsApp. No están publicados todavía, pero, y esto, bueno, uno se puede fiar, la información es de Javier Chicote, que es el que ha descubierto todo esto, incluyó en ese acta ante notario los mensajes de Sánchez Acera, que es la jefa del jefe de gabinete de Óscar López, que es el que le iba a sustituir, la mano derecha de Sánchez, y es que al final es que son siempre los mismos nombres. Y bueno, incluye en ese acta los mensajes de las 8 y la publicación del documento llegó a las 9:06. Llegó a temer que Presidencia le había puesto una trampa y su familia lo impulsó a ir al notario. Porque sí, se puede decir lo que ustedes quieran de Lobato, pero vamos, el tipo deja constancia de lo que es una ilegalidad. Esa ilegalidad que ya se está adelantando en el discurso del Partido Socialista diciendo, bueno, bien, vale, sí, esto es ilegal, pero todo lo hicimos por la verdad. No deja de ser curioso que unos tipos como los del Partido Socialista, que es una completa mafia, se dediquen a hablar de la verdad. Hoy también teníamos a Ángel Víctor Torres, no sé si ustedes se acuerdan, el canario. Sí, este. Bueno, pues comparecía porque ya saben estas comisiones que se crean sobre el caso Koldo. Claro, estamos ahora muy centrados con la cuestión de Aldama, pero no hay que olvidar la trama de las mascarillas, que no es cosa menor. Bueno, pues como todo está centrado en Aldama, Ángel Víctor Torres se ha dedicado a centrarse en eso, diciendo que ¿de qué me están hablando ustedes? Yo no lo conozco. Escuchamos. Si usted tiene alguna prueba de que en mi labor pública durante todos estos 20 años yo he encubierto a un comisionista ilegal que haya hecho algún ilícito, yo, repito, me levantaría de esta mesa y me iría de la responsabilidad pública. ¿Se iría a dónde? Eso ya es otra pregunta. Claro, no hay que olvidar, imaginemos que vale, oye, tienes razón, fenomenal. Oye, nunca has visto Aldama, a ver si ahora vamos a poner las dimisiones o la responsabilidad, ya no política, sino judicial, si usted tiene una foto no con Aldama, que a veces perdemos un poco el norte. Hay que recordar que el actual ministro también está implicado en toda la cuestión de esa compraventa de mascarillas. ¿Por qué? Porque modificó los contratos a posteriori para justificar la compra de esas mascarillas. Esto es lo que conocemos de la UCO. El informe de la Guardia Civil, al que tuvo acceso en su momento Voz Populi, desvelaba que Canarias modificó contratos para dar cobertura justificativa a la compra de las mascarillas de la trama Koldo por valor de 5 millones de euros.
Hombre, esto es bastante más grave que hacerte una foto con Aldama, claro, sí. Pero no, si ustedes demuestran que tengo una foto con Aldama, hombre, no. ¿Y esto? Porque esto ya lo acredita la UCO. Que usted a posteriori, como Armengol, pierden el poder y se ponen a denunciar. Es que estas mascarillas no son buenas. ¿Ahora? ¿Ahora que pierde usted el poder es cuando se pone a denunciarlo? Claro, quizá pasa el tiempo y nos podemos olvidar, pero ¿se acuerdan ustedes de estas imposiciones a las que también, por otra parte, el pueblo español, siempre tan dócil, se doblegaba y asumía, de ir haciendo el ridículo más espantoso, mascarillas para andar por la calle? Y ahí estaban todos. No, hombre, es que si no, vamos a morir. Pero ¿por qué estuvieron durante tanto tiempo alargando una medida que no se utiliza en muchísimos países? Era sentido común. Para ir por la calle con la mascarilla, en cuanto entres a un bar o una discoteca, ahí te la puedes quitar. Y dices, pero, oiga, el único estudio al respecto, esto lo recojo en el libro, hombre, claro, hablando de la intrufia y la estupidez, le dedico un capítulo bastante extenso a la pandemia de la estupidez, que fue la que vivimos. El único estudio recogido sobre contagios al aire libre, potente, era en relación a Irlanda. Es que no llegaba ni al 0,1%. Todos los contagios eran en interior. Bueno, pues aquí, durante meses, largos meses, el personal con la mascarilla para andar por la calle. Pero sería porque tenían que colocar todo el stock de esas mascarillas que no funcionaban. Decían, no, es que estas son, ¿te acuerdan las de Ayuso? Son muy buenas. Son insolidarias. Es que es un delirio, ¿eh? Todo esto está aquí recogido. Que olvidamos pronto. Se cumplirá un lustro en marzo de 2025, es decir, a la vuelta de la esquina. Del delirio que supuso. Y mientras todos estaban sometidos a la estupidez, estos tíos cobrando. Es que solamente con eso, ya, a mí qué me importa usted si tiene una foto, no tiene una foto con Aldama. Pero se escapan por ahí. Hablando de Aldama, hoy hay un audio del socio de Aldama. Pero el socio, ¿de qué? Bueno, del tema de los hidrocarburos. Y es que no hay que olvidarlo. Aldama estaba en la cárcel no por todo este asunto, sino por el fraude de 180 millones de euros en relación a este caso de los hidrocarburos. Pues bueno, salía su socio, en fin, pues Lord, ya les avanzo que no es. Escuchen. Llevan 3 años de investigación. Villafuel se la han follado entera. Se han follado a mi hermana entera. Se han follado todo. Y pues normal que al final es que es una investigación de hace 3 años. Y que yo he hecho todo lo que tú quieras, ¿vale? Que estoy hasta la polla, que hay que darte detenidos a mí. Y me voy a llevar a todos por delante. ¿Te ha quedado claro? No va a quedar ni uno. Ya está, se acabó la conversación. Pues este es el corte que publica hoy el diario The Objective sobre el socio de Aldama, Claudio Rivas. Todos por delante. Veremos si cumple o no cumple. Este es el nivel, ¿eh? O sea, esta tropa es la que gobierna, la que legisla. Pues claro, todo esto de las mascarillas y todas estas cosas lo hacían por ley. Con el apoyo, sí, hay que recordarlo, de la inmensa mayoría de la población. Porque parecía que uno iba andando sin mascarilla por la calle y bueno, las miradas eran, mira este, ya ha venido a infectarnos a todos. Bueno, pues con todo lo que hay montado, ha salido el líder de la oposición, esta vez no estaba en UGT, tampoco en comisiones obreras, para pedir ya por, no sé, 29ª vez quizá, la dimisión de Pedro Sánchez, con gran ímpetu, ¿eh? Hay un Congreso Federal del Partido Socialista. Las personas que van a ir a ese Congreso Federal van a estar mucho más pendientes de los sumarios, de las diligencias, de las citaciones y de las imputaciones que de la ponencia del Congreso. Si el secretario general del Partido Socialista, el señor Sánchez, no va a adoptar ninguna decisión este fin de semana en el Congreso, decisión que pasa por retirarse de la Secretaría General y abrir una nueva etapa en España, entonces comprenderán ustedes que ya estamos ante una situación sin límite. Bueno, pues así pedía que los del Partido Socialista se revuelvan contra Pedro Sánchez, cosa que ya anticipamos que no va a ocurrir, claro. Bueno, en un país normal, pues que no vivimos en un país normal. La degradación es total.
y especialmente la moral, que esa es la peor de todas, la más difícil de recuperar, porque las demás, pues bueno, son más sencillas, incluso las crisis económicas, de eso se sale. De las crisis morales es mucho más difícil. Y en el Partido Socialista no busquen ningún resquicio porque no lo van a encontrar. Hoy justo circulaba un vídeo, pues claro, el hermano de Sánchez, hoy tenemos dos noticias. Ayer ustedes se acuerdan que hablábamos de que había pedido la jueza a el BBVA si corroborase o no que este hombre tenía 1.400.000 euros en acciones del BBVA. Entonces, bueno, lo que dice el informe de la UCO es que realmente no tiene 1.400.000 euros en acciones, sino que la declaración que hizo el propio hermano de Pedro Sánchez confundió los conceptos de valor nominal y valor real de sus acciones del BBVA. De ahí sale esa cifra. Entonces, claro, han salido todos diciendo, mira, ves, ya está, todo, aquí no hay caso. Es que otro bulo más. Dice, hombre, bulo no, porque esto no se lo ha inventado nadie. Si el otro es tonto y hace mal su declaración, pues claro, el periodista que lo publica lo hace acorde a la declaración del hermano del presidente del gobierno. Ahora, lo que sí que no es un bulo, pues claro, estos son muy inteligentes, ¿no? Víctor Ángel Torres diciendo, no, es que yo, que no me he hecho fotos con Aldama, soy inocente. No me eres inocente, no, estamos hablando de 5 millones de euros, de las mascarillas. Usted habrá quedado o no habrá quedado con Aldama. Eso, desde luego, que no es incluso un delito. Puede haber alguien perfectamente inocente que haya cenado con Aldama o que incluso haya ido en su avión privado a Dominicana, que dicen ellos. Eso está fenomenal. Aquí la cuestión es otra. De, bueno, vale, ay, mira, ya está. No tiene acciones, no tiene ese importe, sí que tiene, pero no 1.400.000 euros. Ya. Pero, ¿qué hay de esto? La Diputación de Badajoz creó una plaza para el hermano de Pedro Sánchez 6 días después de quejarse de exceso de personal, lo cual es maravilloso. Este es el fragmento de un informe de la UCO sobre la contratación del hermano de Pedro Sánchez, en el que dicen literalmente que por parte del presidente se habría mostrado el parecer de que la propuesta de personal es excesiva. No del presidente del gobierno, sino del Partido Socialista extremeño. Hay que tener en cuenta que en octubre de 2016, el presidente de la Diputación de Badajoz y líder del Partido Socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo, se quejaba de ese excesivo personal a sueldo del área de cultura del ente extremeño y justo 6 días más tarde, la Diputación creó de manera urgente, un puesto para David Sánchez Pérez Castejón. A todo esto hay que sumar que en el momento en el que es contratado, el hombre dice que se va a vivir a Portugal para no pagar aquí los impuestos. Esto es indiscutible. Que tenga acciones o que no tenga acciones, no, oiga, su incremento patrimonial, ¿de dónde viene? Esta contratación, no decían que no había hueco, que de hecho había demasiados, y de manera urgente lo contratan. No solo eso, sino que cuando lo contratan dice, venga, va, pues tienes que venir 2 días al mes. Pero esto ¿dónde se ha visto? Y no solo eso, sino que con ese dinero que pagamos todos, pues claro, ese es el dinero que pagamos todos. No es como, estos youtubers insolidarios que se van a Andorra. Bueno, el dinero lo ganan de manera privada, que hagan lo que les dé la gana. Ahora, si el dinero es público, es decir, si lo pagamos nosotros, pues en fin, eso es distinto. Porque estos también juegan a eso. Hoy no tiene derecho el hermano del presidente del gobierno a irse a vivir a Portugal para no pagar impuestos. Hombre, sí, si lo gana con su trabajo de manera privada, por supuesto. Ahora, si se lo estamos pagando nosotros, no. Eso faltaría. A mí me lo roban para que tú te lo lleves y no lo declares. Es que este es el asunto. Y nos despistan con lo de las acciones. No. Esto es lo gordo. Y hoy justo se viralizaba un vídeo en el que estaba cuando José Luis Ábalos era feliz, cuando la vida le sonreía, cuando por fin se hacía justicia en un país tan injusto como España y llegaba a los altos puestos de responsabilidad, qué menos para un tipo como José Luis Ábalos y también Vara, y le preguntaba una periodista al respecto de esta contratación del hermano del presidente del gobierno. Se partían de risa. Véanlo. La jueza que era de un puesto para el hermano de Pedro Sánchez en el conservatorio de allí, no sé si alguno de los dos logra una explicación. Eso no es cierto. No se ha creado ningún puesto. Ha conseguido un puesto a través del correspondiente procedimiento. Para nada.
Algo que tiene que ver con el Conservatorio de Música, vamos. Era un concurso, ¿no? Sí. Aquí la pregunta es, ¿cuál es el problema? ¿Ser hermano? ¿Concursar a un puesto? ¿No emigrar? Porque claro, hay muchas posibilidades. Pero ¿cuál es el problema? Es lo que tienen que definir. Ay, don José Luis, ¿quién lo ha visto y quién lo ve? ¿Cuál es el problema? Y ahora, pues mírenlo. Abandonado, solo. No tiene ni secretaria. ¿Cómo es la vida, eh? ¿Qué de vueltas da? El héroe caído. Esa chulería, esa prepotencia. ¿Y cuál es el problema? Hombre, pues el problema es que, insisto, si usted monta una empresa privada y quiere enchufar al hermano del presidente, pues usted sabrá. Pero que esto es con nuestro dinero. Es que pocos países desprecian tanto el dinero del contribuyente como los propios españoles. Ya no les digo la clase política, que no deja de ser el reflejo. En otros países, me viene a la cabeza el caso de Corea del Sur, el hecho de enchufar a una amiga en una empresa privada, supuso, bueno, una revuelta. Y fue la policía por la presidenta, ¿eh? Esto aquí es impensable, claro. Desgraciadamente. Porque no se tiene constancia de la importancia y de lo sagrado que debe ser el dinero del contribuyente. Pues esto es ahí. ¿Cuál es el problema? No se ha creado. Se ha hecho un concurso. Ah, ya. Reconocido internacionalmente el hermano de Sánchez. Eso lo hay que verle. Pobrecito mío. Begoña Gómez, hoy también tenemos noticia, aquí es que el juez Peinado ha citado a declarar como testigo a la asesora de Begoña Gómez de Moncloa, claro, lo que les contábamos. Venga usted también, venga señora. Si es que aquí no va a quedar ni uno. Pues irá. Y dirán algunos, lawfare. Y sí, claro, porque ¿quién puede sospechar de que Begoña Gómez no es una mujer tremendamente válida y que a pesar del terrible heteropatriarcado que ha estado oprimiéndola durante tantos años, por fin, gracias a sus aptitudes, ha conseguido triunfar? Licenciada, nada. Diplomada, nada de esto, no. Catedrática directamente, ¿qué menos? No merezco menos. Esto es uno de esos cursitos que iba vendiendo por ahí. Tenemos que mirar, tenemos que observar e intentar cerrar esas brechas que pueden ser de género, brecha de edad, cultural, territorial, esa brecha de género de edad que podemos cerrar generando equipos diversos, esa brecha de territorio, de cohesión social que podemos cerrar con un consumo de proximidad, contratando proveedores de proximidad, o esas conexiones digitales que se pueden construir mediante alianzas y mediante transmisión de contenidos, ¿no? Es que es tragicómico, ¿eh? Lo de España es muy grande. Le ponían el teleprompter que, pues ya que se lo pones, pues pónselo por lo menos delante, ¿no? No, ahí, mira ahí. Y entonces, pues claro, se trababa. Entonces, cuando se traba, la cámara se aleja. Es una cosa tan grotesca, es que es todo tan patético. Hablaba de cerrar brechas, Begoña Gómez, ¿no? A lo que se dedicaba. A terminar con cerrar todas las brechas. Hombre, una sí que hemos cerrado, sin duda. Y es la brecha de la inteligencia. Si no me explicarán ustedes cómo esta señora pudo llegar a ser cualquier cosa. ¡Comenzamos! Hoy sí tenemos con nosotros a Gabriel Albiac, que la semana pasada estuvo ausente, pero ya vuelve. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas tardes, Jano. ¿Qué tal todo? Pues pediría bien... Mira, transito entre la alegría, la tristeza, la rabia, la indignación, porque claro, hay días que conoces noticias, entonces dices, estos caen y se va a hacer justicia, que al final es de lo que estamos hablando, ¿eh? Aquí no es de cuestiones ideológicas. Y luego hay otros que dices, bueno, pero esto ¿cómo puede ser? Una dimisión, la de Lobato, con todo lo que hemos conocido. No sé tú cómo estás, cómo lo ves. No, pues efectivamente es lo que dices. Hemos llegado al punto límite de la indignación, pero eso yo pienso que no lo podemos ni siquiera plantear como una cuestión de orden personal. Es que la indignación en la que estamos todos presos es la de un país que ha perdido completamente la brújula. Es la de una nación que está en un límite de riesgo altísimo, exclusivamente por la actuación
verosímilmente delictiva y en todo caso ya enfocada por la vía de los tribunales, de toda la estructura de dirección del gobierno, por todo el poder ejecutivo y, en última instancia, en una dinámica de corrupción pura y simple en la que los jueces apuntan directamente al presidente del gobierno, que en última instancia es en estos momentos el nudo sobre el cual convergen toda esa malla de corrupciones que se nos han ido viniendo encima. Bueno, mañana es el congreso del PSOE. En una sociedad mínimamente civilizada, no hablo ya ni de sociedad avanzada ni progresista, nada, en una sociedad mínimamente civilizada, mañana el partido de un individuo que ha creado semejante situación ante la ley, ante el Poder Judicial, sería la de exigir, no digo pedir, exigir inmediatamente no ya la dimisión, sino la destitución de un personaje que, en primer lugar, está poniendo en riesgo la estabilidad del Estado y, en segundo lugar, desde la perspectiva del Partido Socialista, está generando una tierra quemada sobre las siglas del PSOE que hacen que el día en el que el presidente del gobierno acabe teniendo que rendir cuenta ante los jueces, sea también el que ha sido su partido el que de algún modo quede barrido de la escena política. Yo no le tengo especial cariño al PSOE, ni me produce ninguna tristeza su barrido o su extinción. Pero debo decir que lo que no entiendo es que el partido, en tanto que tal, admita sacrificarse para intentar salvar a un jefe que ni siquiera es ya salvable. Bueno, en estos momentos, Jano, a lo que asistimos es a la gangrena completa del poder político y, por extensión, al riesgo de que esa gangrena invada la totalidad del Estado y buena parte de la sociedad española, porque otra cosa a la que asistimos es a una dualización de la sociedad española que cada vez da más miedo. Esa gangrena empezó, por algo que de algún modo formaba parte de las anécdotas entre tristes y cómicas de la política de este país. Un antiguo portero de burdel convertido en el brazo derecho de un ministro y que se dedica a hacer beneficios con la compra-venta de las mascarillas que eran imprescindibles en el momento en el que se ha producido la mayor mortandad por pandemia que ha conocido la segunda mitad del siglo XX. Desde luego, yo tengo ya unos cuantos años y jamás he conocido nada que pudiese ser comparable a aquello. Pensar que hubiese gente para la cual la pandemia fuera un feliz acontecimiento a través del cual hacerse ricos, es algo que produce tal repugnancia que, efectivamente, solamente a un portero de burdel se le puede ocurrir semejante cosa. Pero es que resulta que inmediatamente después nos enteramos que el portero de burdel actuaba como mano derecha y, verosímilmente, por orden directa, de un ministro, el señor Ábalos. A continuación, simplemente los que hemos ido siguiendo la prensa en estos años y tengamos unos archivos, constatamos que el tal señor Ábalos, cuya carrera, por cierto, lo de los ministros españoles tiene su cosa, toda la vida laboral del señor Ábalos se reduce a haber sido durante 1 año y pico profesor de gimnasia en un colegio. Es toda la vida laboral del señor Ábalos, una cosa verdaderamente fascinante. Pero bueno, conocemos que el tal señor Ábalos ha estado haciendo negocios fastuosos a través de un mediador, a través de un conseguidor, un tal Aldama, que le ha conseguido mover dinero en cantidades absolutamente extraordinarias que por el momento todavía ni siquiera conseguimos cifrar, cayendo incluso en la absoluta mezquindad de hacer que el tal Aldama le pagase a sus amantes. Es el colmo. Oye, mire usted, si usted es mayor de edad, puede tener las amantes que quiera, pero no se busque ni al Estado ni a un conseguidor del Estado para que le paguen las amantes. Francamente es de mal gusto. Pero es que a continuación nos encontramos que en ese mismo periodo la esposa del señor presidente está forjándose desde la Moncloa
una carrera de catedrática de universidad. Ella que no tiene ni siquiera una licenciatura universitaria. Supongo que lo de no tener una licenciatura universitaria, la pobre mujer la complejaba y ha decidido ser, que no soy yo licenciada, catedrática de universidad directamente. Estupendo. Ya de paso se apropia de un programa informático realizado y financiado por la Complutense, pero que ella inscribía su nombre, lo cual yo no soy un jurista, pero me da la impresión de que es un delito de apropiación indebida. Pero bueno, eso también los jueces lo están investigando. A continuación nos encontramos con que un perfecto ignoto en el ámbito musical que utiliza el seudónimo Azagra, ha sido contratado con un contrato fastuoso que ahora sabemos que consistía en presentarse 2 veces al mes a su trabajo. 2 veces al mes a su trabajo. Casualmente por una autoridad política dependiente de quién, de Pedro Sánchez. ¿Y quién era el tal Azagra? Pues hombre, ¡oh cielos! El tal Azagra, al que no conocía nadie, resulta que era el hermano de don Pedro Sánchez. Cosas estupendas, ¿verdad? Lo terrible en estos momentos es que estamos asistiendo a una prevaricación de, ¿cómo decir?, de una mezquindad, de una cutrez. De una cutrez en cuanto a la calidad no ya solo ética, sino estética, sin precedentes. Cuidado porque lo que no es cutre es la cantidad de dinero que ha movido, las cantidades de dinero que ha movido, por lo que empezamos a saber por la cantata de Aldama, son cantidades verdaderamente fastuosas. Tú toma todos esos personajes, ¿qué es lo que tienen en común todos? Pues que rendían cuentas ante el presidente del gobierno, don Pedro Sánchez. Y vamos a ver, si te parece, puede que sea una ingenuidad por mi parte, y estoy dispuesto a admitirlo, pero tratemos de situarnos en el ámbito del deber ser. ¿Qué sucedería en cualquier país europeo con tradición garantista en una situación en la que directamente la presidencia del Ejecutivo se viese amenazada de ser llevada por los jueces ante los tribunales por delitos de una siniestrez pasmosa? Porque vamos a ver, crímenes de Estado ya ha habido en este país. No se puede recordar perfectamente lo del GAL durante la época del gobierno González. Pero, ¿cómo decir? Lo del GAL, el asesinato, se puede disfrazar de grandeza. Ah, hemos matado porque era nuestro único modo. Mira que nos dolía, pero teníamos que matar porque era el único modo de acabar con algo que amenazaba la existencia de la nación. Vale, hay gente que se traga esas cosas. Y quizás sea digna de respeto. Pero lo que no se traga nadie, no se puede tragar nadie, es que hemos delinquido para darle una cátedra a mi señora, que hemos delinquido para darle un chollo a mi hermano, o que hemos delinquido para que los amiguetes ingresaran millones y para que ya de paso les pagasen a las amantes. Eso es difícil de hacer admitir. Y fíjate, yo pienso que en estos momentos, si los partidos políticos fueran mínimamente sensatos, no hablo ya ni siquiera de moralidad, simplemente tuviesen una tradición de sabiduría, de conocimiento equivalente a la de sus colegas europeos, sabrían que apoyar a un presidente sospechoso de delincuencia en ese grado es algo que amenaza la supervivencia de quien apueste por eso. Por eso, en el ámbito del deber ser, insisto, seré un ingenuo, lo verdaderamente sensato sería que en estos momentos se estableciese un pacto de Estado entre todos los partidos parlamentarios que abarcase desde el PSOE, desde el propio PSOE, hasta el Partido Popular y buena parte de los pequeños partidos regionalistas. ¿Por qué? Pues porque lo que se está planteando aquí es una cuestión de pura y simple supervivencia. Hay algo previo y que está por encima de todos los intereses particulares de cada uno de esos partidos, y ese algo, no estoy diciendo que sea la patria, no estoy diciendo que sea la nación, no estoy diciendo que sean los intereses ciudadanos, es su propia supervivencia de hombres de partido. Si el modelo actual se desmorona en perpendicular del modo en el que todos sabemos en estos momentos que está a punto de producirse,
Van a ser todos y cada uno de ellos los que van a quedar barridos del horizonte político. Así que si mañana los miembros del PSOE que van a participar en ese congreso tuviesen simplemente instinto de supervivencia, el primer día del congreso, hay algo a lo que darían absoluta preeminencia. Señor Sánchez, váyase a su casa y con su abogado prepare usted pacientemente su defensa, que es difícil, pero por favor, no nos arrastre a todos al abismo. ¿Tú crees que van a hacer eso, Jano? Me gustaría ese deber ser que comentabas, pero me temo que no. No, tú crees que no y yo tampoco. Sí. Ahora, lo que no descarto, Gabriel, no sé, tú antes decías, quizás soy ingenuo al decir que deberían hacer esto, quizá yo también peco de ingenuidad al pensar que Sánchez, yo creo que le espera un futuro muy oscuro, ¿eh? Muy oscuro. Cuando digo es por eso, eso. no me refiero a que acabe imputado. No, muy oscuro. Es que y por si me esa dices, razón ¿se va a acabar en la deberían- cárcel? Me lo creo, ¿eh? No lo sé. Y por Bueno, esa claro, razón no lo sé, deberían pero actuar. que no, Pero es no, que vamos, no por me parece primera algo... vez en toda la historia de la democracia hay un presidente que puede perfectamente verse procesado y que puede perfectamente verse condenado. Insisto, por delitos que de ningún modo podrán ser nunca presentados bajo esa máscara épica bajo la que se presentaron los asesinatos y robos del GAL. Aquí no hay más que robo. Pues lo contaremos, porque me temo que esto va a ser largo, ya lo decías tú, los procesos son largos, pero hay días que, bueno, sonríes dentro de la tragedia, no lo voy a Uno negar. sonríe, pero hay días que uno preferiría no haber tenido que verlos para sonreír. Así es, así es. Pues nada, querido Gabriel, te veo el próximo jueves. Mil gracias por Hasta estar el aquí con jueves, gracias a nosotros. ti. Chao. Hasta luego. Nosotros vamos ya a las noticias del día. Recibimos ya a Juan Andrés Rubert, un intelectual Juan Andrés Rubert. El mundo está lleno de estúpidos. Se asegura que nunca antes había tantos incultos, estúpidos y dementes rondando por el planeta Tierra. Pues bien, esta afirmación es falsa. Así comienza tu libro, Jano, que la verdad es que tiene muy buena pinta, la verdad. Porque ¿No te lo has leído aún? Hombre, no, pero por una razón muy sencilla, porque no me lo ha prestado antes. O sea, eso es lo que tiene. No me habían llegado ejemplares. Lo que tiene delito. Pero bueno, ya lo tengo en mis manos. Ustedes a partir de hoy también lo pueden comprar en algunos, todas, te lo juro, ya me han escrito diciendo, voy a más por más de la mitad del libro, me lo he leído ya. Digo, Qué bueno. joder, digo, pues Es que ¿sabes qué poco, pasa? ¿verdad? Lo llevamos comentando también mucho tiempo. Está de rabiosa actualidad. O sea, No, la estupidez nunca descansa. Nunca descansa, pero especialmente ahora con todo el panorama que estamos viviendo en España y también en Europa, por no irnos mucho más lejos, es que te das cuenta de que esto es una realidad. Al final, sí, que claro que no, la estupidez, pues... Intento escribir cosas que sean acordes a la realidad, no me gusta inventar las cosas. Por supuesto, solo faltaba. Lo intentamos. Que nada, que buenas noches, Jano, y muchos éxitos con este nuevo libro. Gracias, querido Juanan. Seguro que Oye, va a ir muy, mira, pero que muy bien. No lo he dicho, lo de la presentación el próximo martes. Correcto. A las 7 de la tarde, aquí en Madrid, en el espacio Bertelsmann, en la calle O'Donnell número 10. Y en Valencia también. Tenemos fecha en Valencia también. Es que no lo tengo aún, pero sí que sé que voy a ir antes de Navidad. Pero no me han dicho aún el día. Guay. ¿Tú te acuerdas de la Fundación Bancaja de toda la vida? Sí, hombre, claro. Ahora se sigue llamando así. Se sigue llamando así, porque no hace mucho estuve en una exposición temporal de Sorolla y era todavía en el edificio de la Fundación Bancaja. Pues ahí será. Lo que no sé es cuándo. Ya los diré a nuestros queridos paisanos de Valencia. Pues nada, yo me lo apunto también. Oye, en la tercera. Será muy aburrido. Bueno, porque tengo que leer a Sagarín para que venga también a Valencia. Viene aquí a la de Madrid, pero que se venga también a la de Pues Valencia. eso estaría bien. Sería entre semana, entiendo, claro, la presentación. El viernes, creo. Viernes. Claro, de lunes a jueves grabando resulta casi imposible. Ya. No da tiempo a ir a Valencia. Pero sería el viernes. Pero no lo sé. Qué guay. Como digo, lo confirmaremos. Fenomenal. Pues nada. Aquí tenemos ya el ejemplar. Vamos con un poco de surrealismo. Sí, un poco de surrealismo estúpido también, porque ha tenido lugar ese surrealismo pues en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La portavoz de la familia Sánchez Gómez, que es Pilar Alegría, menudo papelón, por cierto, el de la ministra portavoz, porque no se le da especialmente bien mentir. Quizá a otros ministros sí, Sánchez por supuesto, pero a ella le cuesta un poquito más. Se la ha visto nerviosa en algún que otro tramo de esa rueda de
de prensa, dice que hay sospechosas similitudes entre el caso que se está investigando del hermano de Pedro Sánchez con el de la esposa de Pedro Sánchez, con Begoña Gómez. Es el mismo mantra de siempre cuando dice que detrás están esas organizaciones ultraderechistas que lo único que quieren es acabar como sea con este gobierno. Así se refería, como digo, la ministra portavoz de la familia Sánchez Gómez sobre Begoña Gómez. La escuchamos. Trasladar también la máxima tranquilidad, porque sabemos que no hay nada. Y creo que también es importante que los ciudadanos sepan y conozcan que en toda la historia, todas las parejas de los presidentes de gobierno han tenido una persona que colaboraba en sus tareas de organización y logística. Siempre. Por favor, siempre. No hay nada porque lo digo yo y siempre ha sido así porque también lo digo yo. La única diferencia, Jano, es que sí, pueden echar mano de sus asesores, eso es verdad y se ha hecho, pero claro, no para lucrarse con negocios privados, es que eso es lo grave. Sí. Pero nada, aquí... Sí, obviamente, si está la mujer del presidente del gobierno, se cae por las escaleras y acude pues personal de Moncloa, no es malversación de fondos, coño. Efectivamente, sí, claro. Efectivamente, pero claro, como esta gente trata de imbéciles a los que tienen enfrente... Y quizá pues, con razón. Quizá con razón, triunfo de la estupidez. Bueno, o sin quizá. Sin quizá, pues claro, al final pasa por el aro. Sí, entonces, ellos lo dicen porque no es que se lo crean, es que saben que el de enfrente va a tragar con todo. Entonces, sí, ahora este es el nuevo mantra. Oye, todos han hecho lo mismo. Claro, y ya está. Pero claro, con Sánchez hay loafer. Los socios también, anda que no tienen tragadera, los socios. Hombre, tragan absolutamente con todo, ¿eh? Es increíble, tú vas escuchando las declaraciones de los diferentes portavoces de los partidos que están apoyando a este gobierno y la situación en España es verdad, sobre todo a los partidos separatistas que les importa más bien poco o nada. Lo único que quieren es seguir trincando pasta, que para eso están. De hecho, las críticas a todos los casos de corrupción e investigaciones en torno al gobierno de España, que cada vez está más cercado, son muy tibias, son unas críticas que son prácticamente inexistentes. Lo hemos escuchado estos días con Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, que también está con el mantra ese de que Junts en cualquier momento se va a cambiar de bando. Entiéndanme la expresión. Pues bueno, esta vez ha sido el turno del Partido Nacionalista Vasco, de los eternos estómagos agradecidos, de venderse al mejor postor. Con Rajoy no tardaron ni medio segundo en presentar una moción de censura contra él. Ahora bien, con todo lo de Sánchez, pues bueno, es que quizá es algo distinto. Aitor Esteban, Congreso de los Diputados. A ver, yo creo que lo que hace mella la legislatura es el clima que hay, ¿no? No es nada constructivo, es muy difícil llegar a cualquier tipo de acuerdos porque se está en una pelea constante y además ya no se trata solo de una tensión, una pelea política, sino que también se lleva absolutamente todo a los tribunales y eso no es bueno, desde luego. Qué estómago, antes lo he dicho, estómago agradecido, pero qué estómago también para aguantar todo ese picante en torno a lo que está ocurriendo con el gobierno. Es que es verdad, yo no seré el que defienda aquí a Rajoy, pero es que por nada en comparación con todas las cosas que están saliendo, es verdad que se tiene que probar, pero con todas las investigaciones y toda la polémica que hay alrededor, y aquí es como si nada, porque claro, como tienen ese supuesto enemigo ultraderechista que está ahí esperando detrás... Acuérdate, claro, como dicen, el PNV seguro que no va a apoyar nada porque el gobierno vasco depende de su pacto con el Partido Socialista. Ahí está la cosa. Ayer, sin ir más lejos, Sánchez se reunió en Moncloa con Pradales, el lehendakari vasco. Si es que al final se necesitan el uno al otro. Entonces, y cuando dice Rufián eso, lo que estaba comentando, de Junts, tal, porque la supuesta derecha nacionalista catalana, tal y cual, o independentista, ¿tú te crees que se va a ir con el PP y con... Pero si lo tiene todo con ellos, o sea, con Sánchez. Pero es que él tiene que hablar a su público, que es en Cataluña, y como se han desangrado, que apenas le quedan un par de votos... Es que ahí está la cosa, que al final cada uno va por sus intereses y el partido separatista, los partidos separatistas al final pues velan por sus intereses. Lo que es intolerable, que eso sí que es verdad que habría que denunciarlo, es que estos tíos que tienen votos simbólicos en porcentaje, sean los que tengan
el poder realmente. O sea, esa reforma que no se quiso hacer en su momento con Rajoy, y es que Rajoy, de verdad, para mí ha sido el peor presidente del gobierno. Sí, porque con mayoría absoluta, con poder absoluto para hacer prácticamente todo, revertir toda la basura ideológica que se sacó adelante años atrás de la legislatura de Rajoy, y no hizo absolutamente nada. Entonces, no, consolidarlo y legitimarlo. Sí, porque Sánchez ya sabemos cómo es, y esos postulados ya por lo menos, bueno, no sé si van de frente, pero sabes dónde están. Pero Rajoy, teniendo la posibilidad de cambiarlo, fue terrible. Nada. Y bueno, y eran muy amiguitos del PNV. De que son unas rameras. Sí. Del Yo me acuerdo cuando Dicen, van a prohibir la prostitución, pero entonces el PNV habrá que prohibirlo, claro. Porque me dirán ustedes. Directamente. Yo me acuerdo cuando Feijóo dijo que se llevaba bien con Urkullu y que quizá pues ese acercamiento de cuando él era líder del PP y en Galicia presidente, pues bueno, le iba a conseguir algún beneficio. Ya hemos visto que Feijóo sigue todavía en la oposición. Sí, desde luego. No solo marejada política, sino también en el mundo del fútbol. En el mundo del fútbol, sí. No solo hay corrupción o cosas raras en el mundo de la política. ¿Quién iba a imaginar que en el mundo del fútbol había corrupción? Por favor, y menos aquí en España, con la Real Federación Española de Fútbol, que se ha convertido de todo menos en federación, porque es un circo constante. Pues bueno, lo último que ha salido es que Pedro Rocha, el actual presidente, no podrá concurrir a las próximas elecciones a la presidencia precisamente de la Real Federación Española de Fútbol. La Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que había presentado él para suspender cautelarmente la inhabilitación de 2 años que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte, el TAD. Se le llegó a sancionar con 2 años de inhabilitación, como decimos, para el desempeño de cargos directivos en federaciones deportivas. Los magistrados recuerdan que el expresidente había sido sancionado con 3 infracciones muy graves. Aseguran que ejerció competencias que no le correspondían como presidente de la comisión gestora, que sustituía también al defenestrado Luis Rubiales. Dicen que desoyó las normas internas de funcionamiento y actuó de forma arbitraria. Esto es muy parecido a la política, al privar al órgano de gobierno de tomar decisiones de su competencia. Pues bueno. Es que decir. No, es que es Españita. O sea, es que, yo no sé, hace años que creo que estaba todavía Villar, decían, si hay corrupción en el mundo de la política, lo del cortijo de la federación, eso ya es elevado al cubo. Eso llevo ya muchos años escuchándolo. Y bueno, ya has visto todas las cosas también que han pasado en la federación en los últimos meses y años. Y las que seguirán pasando. No, bueno, por supuesto. Aquí las contaremos. Nos vamos a la tertulia. Damos ya la bienvenida a Ricardo Ruiz de la Serna. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jano? Encantado, muchas gracias. ¿Todo en orden? Todo en orden, a pesar del salvo gobierno, la política. Salvo la política, efectivamente. Así está nuestra querida Españita. ¿Qué tal? Miguel Rovira, ¿qué tal? Perfectamente, ¿tú qué tal? ¿Cuánto tiempo sin estar por aquí? Sí, he vuelto por Navidad, casi. Muy bien. Hoy te gana Ricardo Ruiz de la Serna como elegante, que quiere competir con Hermenegildo. Eso es verdad. Hay una generación ahí. Claro, menos mal que hay alguien que conserva la elegancia en este país. Hay que Hoy Juanan viene muy bien también. Sí. Pero muy casual. Solo mantener la elegancia a veces con un toque casual. Un mínimo, un estándar mínimo. A Jano, por ejemplo, se le olvida la corbata, pero al menos se ha puesto camisa. Quintana Paz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado. Yo voy a empezar a traer pajarita. Ay, el otro día me la puse en la gala de ISEP, en la gala de Lyon, y tuvo mucho éxito en las redes sociales. Herman Terz me dijo que la tenía que usar siempre. Y entonces, no sé si siempre, pero luego en la gala de la ceremonia de graduación de ISEP de la semana pasada, pues también lo sé. Sí, y deberíamos todos fumar pipa. Aquí no sé si estaría como permitido. Margarita Landi y como José Luis Balbín. Es que tú es que no habías nacido. Bueno, pero me acuerdo de visto José Luis Balbín por esto. Balbín lo mencionó el otro día Rufián, ayer creo que fue. ¿Ah, sí? Sí. Pobre Balbín. Chascarrillo que dijo, antes nos enterábamos de las noticias por Balbín y por Carlos Llamas y ahora por Iker Jiménez y Pablo Motos. Pobre Balbín. Eso se nota que él no veía a Balbín porque Balbín no te contaba las noticias. Porque Balbín era un programa a la semana y hablaba de García Lorca, que había muerto en el 36. Es un programa, para quien no lo sepa, de los 70-80. Hablaba del Opus, que no es la noticia, era todo lo que... todos estos están, por cierto, en YouTube y me los he visto. Estoy dando los que he visto. El de Lorca es concretamente sobre la muerte de Lorca. Muy bueno, muy interesante. Y bueno, sobre también el Concilio Vaticano II, que había pasado ya unos cuantos años antes. Pues sobre Lorca, seguro que no hablaban el Aldama, Ábalos y compañía. No sé por qué. Yo creo que Ábalos sí. Yo creo que le voy a citar la sensibilidad del torero, quizá, ¿no? Igual, oye, quién sabe. ¿No? Yo, fíjate, creo que no. Que tenían otro tipo de conversaciones, otras aficiones, también respetables, porque por otra parte. Pero bueno, hoy conocemos que, claro, esto es un chorreo. Esta semana ha sido una locura. Pero hoy conocíamos que también la asesora de Moncloa que había utilizado Begoña Gómez
para sus negocios privados, pues claro, el juez penal ha dicho, venga, estoy que un momento como testigo a explicar esto qué es. Entonces continúan diciendo que es mentira. Ángel Víctor Torres estaba en estas comisiones que montan, diciendo que él no se había hecho una foto con Aldama. Y yo, no, sí, vale, a lo mejor no te has hecho, porque ahora parece que si no tienes una foto con Aldama, mira, más inocente no puedo ser. Pensé que lo contrario, que ya era sospechoso. No, como todo el mundo en el PSOE. no. Como Lobato, no tienes foto con Aldama afuera. Aquí opringamos todos. Claro, es el sospechoso, ¿no? En una red de corrupción, el que va de limpio es El crimen organizado funciona así. Funciona así, ¿ves? Para ascender a determinados niveles, uno tiene que ser partícipe. Claro, claro. Y si no eres partícipe, hay determinado nivel al que ya no puedes acceder. Y de hecho, no solo tienes que ser partícipe, sino que todos tienen que tener pruebas de tu participación para poder involucrarte, para poder comprometerte si en algún momento quieres abandonar la organización. De ahí viene la afirmación, la exhortación de Hitler cuando se enteraba de que había corruptos a su alrededor. No, que se corrompan, que se corrompan. O sea, así los tenía todos más dominados, ¿no? O sea, que es un procedimiento muy viejo. Como el régimen chino. Claro. Que es, sí, haced lo que queráis. Y luego, uy, un corrupto, qué vergüenza. Bueno, pues esto ahora es la tónica, ¿no? De si no tienes foto con Aldama, entonces es súper inocente. Dicen, a ver, Ángel Víctor Torres, que el tema es que usted modificó el contrato a posteriori de la compra de 5 millones de euros de las mascarillas de Koldo. A mí qué me importa que tenga usted una foto con Aldama o no tenga una foto con Aldama. Pero sí, van así como... les da igual. Y tenemos Comité Federal del Partido Socialista Congreso. Congreso Comité Federal lo llaman. Se llama Congreso Comité. Sí, Congreso Comité Federal. Sí, el Comité Federal del PSOE celebra el Congreso para... como experto de la PSOE State of Mind, Miguel Ángel. Pues eso, yo soy experto de lo que rodea el State of Mind. Pero siempre pero no del entramado orgánico. Claro, cuando acuso a alguien del PP de tener el PSOE State of Mind, me viene siempre alguno. No, eso es PP State of Mind. Que no, que la clave del PSOE State of Mind es que los que se oponen al PSOE piensen como el PSOE. Si no sería pues que los del PSOE piensan como el PSOE. Ya ves tu gran descubrimiento. No, el descubrimiento es que en España los del PSOE piensan como el PSOE y el PP intenta oponerse al PSOE pensando igual. Como el PSOE. Esta es la sorpresa. Pues ahí va a ser reelegido Pedro Sánchez. Así que os doy total libertad para empezar por lo que os dé la gana. Y el que quiera el primero. Bueno, venga, Miguel, que venga, que no viene. 2 semanas y media. En realidad es que lo que te digo, que es al final es un poco ir tapando el último escándalo, el primer escándalo con el último. O sea, tampoco tiene mucha vuelta de hoja. El caso es que Begoña usara a una asesora, yo qué sé, para que mediara, para que le diera una cátedra, además de una forma muy cutre, porque creo que le hizo algo así como, nos gustaría muchísimo, ¿no? No sé, y luego además, por lo visto, viendo las clases de Begoña, además, valían su precio en oro. Bueno, no sé si habéis subido el vídeo vosotros a Instagram, ¿verdad? Sí, esta tarde. De las clases. Sí, pues también hemos torturado a nuestros queridos telespectadores. ¿No habéis visto ese corte de Begoña Gómez? Ahora os lo volvemos a poner. Tenemos que ver a Begoña Gómez, de verdad. Sí, merece la pena, para que veas el nivel. Sí. Y sobre todo subrayar que da igual que tenga una foto, ¿no? Si es que al final se cae en el detalle, lo que digo, que muchas veces nos perdemos en el detalle y tal, en lugar de elevar el debate. O sea, mañana podría salir Pedro Sánchez decapitando un caniche la Gran Vía y al día siguiente aprobar un decreto sobre el bienestar animal y no perdería ni un voto. No perdería ni un voto. O sea, que da igual que tenga una foto, da igual que mañana salga Pedro Sánchez en prime time diciendo, oye, que me fui con un maletín a República Dominicana en uno de esos viajes que no he explicado nunca a nadie ni explicaré. Y no perdería un voto. O sea, creo que el PSOE, no sé, que ha perdido en la última encuesta un par de escaños o algo así. Es que al final... Sí, pocos décimas. No le cuesta esto al PSOE. Lo que está haciendo el PSOE es llevarse los votos importar los votos de Sumar y de Podemos. Eso es. Y también la ideología, y también la manera de pensar y la manera de actuar. Totalmente. Esa es la clave de todo esto, sí. Sobre Begoña Gómez, el otro día vi una nueva ilusión óptica. No sé si la visteis en redes sociales. Es una ilusión óptica muy curiosa. Hay una parecida que se hace con un orangután, pero bueno, salvo la cuento si queréis. Era una foto de los mojinos escocíos, tú la veías la foto de los mojinos escocíos sin más y leías lo de abajo y decías, Begoña Gómez podría pasar desapercibida en una foto de los mojinos escocíos. Mirabas arriba y es verdad, estaba ella. Pero así en el primer vistazo que hacemos, en redes hacemos un vistazo de medio segundo. Es verdad, pues no la notabas. Le quedaba muy bien. Pero hay un experimento parecido que está basado, probablemente el que ha hecho esto, porque todas estas cosas tienen mucha bibliografía detrás. Sí. Está basado en un experimento real. Unos que botan una pelota. Están jugando un partido de baloncesto y te dicen, fíjate en te tienes que fijar en uno de los equipos en cuántos puntos mete. Y hay por ahí un orangután tamaño humano jugando también, pero como te estás fijando solo en el equipo que mete las canastas, no lo ves. Eso es lo que el PSOE con la ultraderecha igual, ¿no? El mono son ellos, tío, con el maletín y tal, y las pelotitas son los bulos. La ultraderecha, que viene y tal. Fijaos que uno podría hacerse también una pregunta, no tanto sobre lo que han hecho, ¿no?
sino sobre cómo ha sido posible. Porque podríamos pensar no solamente en la cantidad de militantes que tiene el Partido Socialista, sino la cantidad de periodistas que hay cubriendo la actualidad del Partido Socialista, la cantidad de instituciones públicas de distinta naturaleza con cuerpos de auditores, de secretarios, de supervisores. ¿Cómo fue posible todo esto? Creo que esto dice mucho del PSOE, pero también dice mucho de la sociedad y de la España en la que vivimos, dice mucho de la sociedad de nuestro tiempo, ¿no? Donde Pedro Sánchez puede aparecer con algo que yo me resisto a llamarlo virtud, aunque hay que reconocer que en un sentido maquiavélico, en un sentido descriptivo, Pedro Sánchez está haciendo gala de un descaro, en este sentido, de una desfachatez a la hora de fingir que no sucede nada, verdaderamente desconcertante. Me da la impresión de que todo esto que está pasando dice mucho de la España de nuestro tiempo, de la capacidad, por ejemplo, de cerrar los ojos ante conductas que son, no voy a entrar en la calificación jurídica, pero que moralmente son reprobables, ¿no? Y me parece que algo de esto sí nos permitiría incluso remontarnos a bastante tiempo atrás. Si volvemos la vista, han sido, porque los escándalos que relacionan a la familia del presidente del gobierno son tantos y de naturaleza tan distinta, contratos, puestos a dedo, etcétera, que parece que nos obnubilan. Pero si volvemos la vista atrás, pensemos en lo que fueron los años, el tiempo de la pandemia. Salía Fernando Simón allí, decía cosas que resultaban contradictorias con la realidad, no solo con la propia experiencia, que uno podría pensar, bueno, pues es tu experiencia, pero no era... No, con la realidad de lo que sucedía, de lo que estábamos viendo por la calle. Y ganaba peso lo que decía Fernando Simón. Sí. Y frente a la experiencia directa de lo que sucedía a nuestro alrededor, era Fernando Simón el que... Sí, era un icono pop, ¿eh? Acuérdate, sí. Todos, ay, cómo mala Fernando Simón, ay, que se atraganta con una almendra, es que divertido es. Tú eres tonto, tío. O sea, es que... Otros estaban a ver si esa almendra de su trabajo. Yo creo que esta es parte, fíjate, aquí. Es que lo del perfil técnico, que la gente se... Claro. Es decir, unas películas con eso. Uno podía obtener el sello, el marchamo de técnico, y esto legitimaba cualquier clase de atropello o de agresión a la razón, porque al final esto lo dice un técnico, y da la impresión de que además, frente al técnico, el sentido común o la experiencia directa o la propia razón queda neutralizado. Hay una cosa que si la razón se impone, la percepción directa de la naturaleza, y luego está lo que dice el técnico. Y hombre, entre tus propios ojos y el técnico, ¿a quién vas a creer? Bueno, pues resulta que la gente creía al técnico. Y aquí, entre tu propia experiencia, lo que tú ves, lo que tú lees, lo que hay, lo que se publica y no se desmiente, y lo que te dice el ministro en una rueda de prensa, qué sé yo, Bolaños o incluso el propio Pedro Sánchez, hombre, ¿a quién vas a creer? Al presidente. Y la gente lo cree. Claro. La gente lo cree. Con un agravante encima, que es que ni siquiera, digamos, eran coherentes en su propio relato. Porque claro, Fernando Simón te decía una cosa y la contraria al día siguiente. Entonces creían al técnico el día que te decía una cosa y el día después. Yo, de hecho, en otra tertulia, en aquella época no existía todavía Vigo al Medio. Todavía no. Todavía no estábamos ahí. Entonces yo tenía que ir a otros sitios que le íbamos a hacer. Y en otra tertulia recuerdo que la primera vez que cuestioné alguna de estas medidas que se estaban implantando durante la pandemia, era muy divertido ir, porque además estaba todo el mundo encerrado, pero tú tenías el pasaporte para poder ir a la tertulia. Y además estabas en la tertulia sin mascarilla. Curiosamente, en los platos de televisión, por algún motivo, no te podías contagiar. Pero bueno, yo aprovechaba ese rato, bueno, también el rato de la ida, porque al final iba como que bebiendo, comiendo, entonces no necesitabas. Pero bueno, voy a lo que voy. Según iba hacia sí, bueno, eso lo hacíamos mucho. Sí, ¿no? yo fumaba. Yo al menos sí, para disimular si te venía el poli. Sí. Yo no me he comido más chupa-chups en mi vida. Cafés infinitos. O sea, sí. Claro, o sea, es que... Sí, es verdad. Pero bueno, la cosa es que en esa tertulia, la primera vez que se me ocurrió cuestionar alguna de estas cosas de los estados, de alarma y todo esto, inmediatamente ya... Bueno, ¿qué pensáis de la postura negacionista de Miguel Ángel? Automáticamente era negacionista. Y eso me recuerda algo que también conecta con lo que estabas diciendo tú, Ricardo. Es decir, porque el otro día también, en otra tertulia parecida, pues de nuevo me pasó algo parecido, pero hoy ha pasado en el Parlamento andaluz. Hoy en el Parlamento andaluz, que explica cómo es posible que estas cosas, volvemos a la pregunta originaria, cómo es posible que el PSOE haga estas cosas y quede tan impune. Bueno, pues... avanzo mi tesis. Esa es posible porque hay otro partido, que es el que citábamos antes, como el que cultiva el PSOE State of Mind, que es el PP, que se lo permite, lo fomenta e incluso lo normaliza. Hoy mismo en el Parlamento de Andalucía a alguien de Vox se le ha ocurrido decir que el UGT es un sindicato corrupto.
Hombre, algo corrupto es, después de las series y de casos previos también, algunos recordamos también los casos de los 80 y tal. Antes de ayer, Miguel Ángel sentencia condenando al ex líder de UGT a pagar 50 millones de euros. Claro, o sea, no eran 300 de multa, ¿no? No, 50 millones de euros y no sé cuántos años de cárcel. O sea, está aprobado. Está aprobado. Pues inmediatamente el Partido Socialista dijo, por Dios, ¿no? ¿Cómo se les ocurre? Pero lo grave es que el partido del señor que va a los congresos de UGT, que es Feijóo, y el partido del PP, se une a esta protesta. O sea, considera horrible. El PP ya cuando insultas demasiado al PSOE o lo dejas demasiado contra las cuerdas, sale en su defensa. No, cuidado, que este es el rival con el cual tengo que pelear yo en el ring, él y yo solos. ¿Por qué lo defiende? Por eso, porque sigue pensando en esa idea de ese bipartidismo. Y por lo tanto, yo el otro día se me ocurrió una tertulia, lo que decía de la otra tertulia es que se me ocurrió decir que, según San Agustín, un gobierno que no respeta la justicia es una panda de ladrones, no se diferencia en nada, porque hace lo mismo, quitan dinero, tal, como los ladrones, hablan de impuestos, pero es una reflexión famosísima de la ciudad de Dios de San Agustín. Bueno, pues el presentador también salió en defensa de una comunidad autónoma que lleva con el PP toda la vida, o sea que somos el soviet pepero, aquello, en Castilla y León, pues sale en defensa de ¿cómo se te ocurre, Miguel Ángel, llamar panda de ladrones al PSOE? O sea, estamos así. O sea, cada vez hay un partido entero que es el partido de la presunta oposición, que claro, como ahora el PSOE tiene menos escaños, ahora tiene más y tiene que hacer más de forzudo, que viene a defender en plan primo de zumo solo al otro siempre que está demasiado enrinconado. Y con esto, y ya termino, respondo un poco a lo que decías tú, Miguel. Es decir, yo no creo realmente que el PSOE esté tan fuerte. O sea, yo creo que realmente el PSOE está en una situación de debilidad. De nuevo, apelo a mi edad. Y algunos hemos conocido un PSOE de 202 diputados. Y a las siguientes sacó todavía mayoría absoluta con 180 y tantos. Y en las siguientes, pues se quedó al borde, y estoy hablando ya del 89, sacó 175, pero como los de Batasuna no iban al Congreso de España, porque eso de España les daba asco, como les da ahora, pero no iban al Congreso, pues entonces fue también mayoría absoluta. Ese era el PSOE potente, ese era el PSOE, pero desde entonces, por cierto, no ha vuelto, desde la noche electoral del 86, no ha vuelto a sacar una mayoría absoluta. Y ahora está con unos 120 que comparados con aquellas cifras de sus 100 y pico, es una minucia. Es verdad que no tan bajo como los 85 a los que llegó, pero es una minucia. El PSOE realmente está en una situación de debilidad. Gobierna en pocas comunidades autónomas. ¿Qué es lo que ocurre? Que tiene primero todo el apoyo del resto del arco parlamentario de su izquierda, y luego el apoyo, cuando le hace falta, cuando cojea del otro lado, el apoyo también del partido que tiene a su derecha o a su medio derecha o a su centro derecha blandito, ¿no? Entonces, claro, ante eso es muy difícil enfrentarse al PSOE. Sí, yo lo que me refería es fuerte respecto a sus últimas encuestas. Quiero decir que tampoco ha habido que te he entendido, hombre. Sí. Que no se y ha bajado solamente, pero porque ya está, o sea, coordina con lo que digo, que el PSOE ya está en cierta manera cerca de sus mínimos. Sí. O sea, no puede bajar mucho más. Sí, claro. Mira, estoy de acuerdo con lo que decís, pero déjame que añada una cosa. Es verdad que políticamente está en una situación de debilidad, pero seguimos moviéndonos desde... Tú mencionabas los 80 y me parece que es un momento preciso, quizá incluso habría que remontarse a finales de los 70. Seguimos moviéndonos en las categorías fijadas en el debate por el PSOE. Es decir, las categorías que manejamos, los parámetros del debate, los temas de la agenda política, el vocabulario que empleamos, es lo que ha fijado el Partido Socialista, con la aquiescencia del Partido Popular o con la incomparecencia del Partido Popular, dependía de quién estuviera al frente, desde la transición. Y si nosotros lo vemos quizá con esta perspectiva de mayor tiempo, la fuerza que viene del PSOE viene de lo profundamente que ha enmarcado la conversación pública en España. Esto es lo que se está debatiendo en la cuestión del predominio, la preponderancia de las redes sociales, la libertad de expresión, la libertad de información. Aquí es donde yo creo que está la verdadera debilidad existencial. Están perdiendo el control, no solo del debate en el sentido o del relato, como se dice ahora, están perdiendo el control de las categorías que vertebran ese debate. Durante mucho tiempo, por ejemplo, no había una verdadera discrepancia en cuanto al fundamento institucional. O sea, al final uno decía, no, hombre, la Fiscalía... El Partido Socialista ahora se da cuenta de que no hay institución cuyo prestigio logren salvar. No hay una sola institución que no hayan politizado y, por lo tanto, ahora mismo me atrevería a decir que, con alguna excepción, quizás las Fuerzas Armadas y alguna otra, no hay institución del funcionamiento ordinario del Estado. La Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria, la que se quiera, las intervenciones, que no esté bajo la sombra o con
bajo la mirada de la duda, porque lo han politizado todo, y lo han herido todo, y lo han manchado todo. Y este debate sí lo están perdiendo. Por eso le tienen terror a la libertad de expresión. A que uno termina diciendo, el emperador está desnudo. Mire, sí, ¿sabe lo que le digo? Que ya no confiamos en la fiscalía. Sí, y que no sea independiente. Que yo creo que hay unas dudas serias sobre la independencia de la Fiscalía. No confiamos en sus investigaciones. No confiamos en la capacidad de que la Fiscalía esté en condiciones de investigar al propio fiscal general del Estado, por ejemplo. Pero es que eso nadie lo piensa. Esto es como... Pero esto me refiero. Claro, pero ¿cómo un juez va a juzgar un caso en el cual es él el acusado? Todos nos llevaremos las manos a la cabeza. Imaginemos que yo pongo una demanda contra otra persona, ¿no? Y resulta que la persona, o mejor dicho, la otra persona la pone contra mí, y mi abogado va a ser esa persona. Pues tampoco nos fiaríamos, digamos. Todo esto es ridículo. Bueno, pues esto es igual. Es el fiscal, en un caso en el que está el implicado, es el que nombra al fiscal de ese caso. O sea, es un fallo de la institución, por cierto, institucional, hablando de la institucionalidad. Es un fallo del diseño. O sea, igual que estos otros dos casos que ha hecho del juez y del abogado están prohibidos. Pero este no. Y entonces, claro, todos confiábamos en que, bueno, pero cuando se dé el caso será lo bastante púdico como para dimitir. Es que yo creo que no pensabas ni que ibas a tener a un fiscal general imputado y que mientras la Guardia Civil, que lo contaba el otro día Juan Andrés, se está llevando sus teléfonos móviles, está con su segunda borrando pruebas con el teléfono móvil delante. No, en los 80 Civil, nadie pensaba en esto. ¿Cómo coño se te va a ocurrir eso? Es que es imposible. Pues hay que pensarlo, porque hay una cosa por ahí llamada Partido Socialista Obrero Español. Pero a este nivel, macho. Mira, volviendo un poco a lo de la deificación de los expertos y cómo es posible que la gente se creyera tipos que salían diciendo una cosa y la contraria, hay un experimento que seguro que conocéis, que es el experimento de Salomon Asch, que es el de las barritas. El que tuvo lugar en los años 50, que lo que hacían era, pues ponían a un individuo que era sujeto de estudio y a un grupo que eran cómplices del experimento. Entonces a ese individuo se le enseñaban una serie de barritas de diferentes tamaños, creo que eran cordones, ¿no? Y de diferentes tamaños notables, pues uno un poco más corto, uno de 15 centímetros, uno de 30, uno de 20, y se le hacían preguntas evidentes, como por ejemplo, ¿cuál era el que tenía el tamaño más grande? Entonces él decía, pues oye, ¿no? El de 15. Él no lo sabía, pero estaba siendo objeto del estudio y la gente que le rodeaba decía lo contrario. Decía, no, el más grande es este de 30. Pues creo que era el 39%. Ahí está, ¿verdad? Es que en el nuevo libro lo añadió, lo puse en el rebaño, sí, pero en este también lo he puesto. ¿Se puede hacer está. zoom, Héctor, para que se vea perfectamente lo que está explicando Miguel? Estos son, digamos, esta es la barra, ¿no? Hay un vídeo. Y entonces los del experimento tenían que decir, oye, ¿cuál de estas tres es del mismo tamaño? Eso es. Entonces se compinchaban, imagínate que eran 10, 9, se compinchaban decir, pues la que no era. Y había gente... creo que era el 39 o el 37. El 38%, en al menos una ocasión, cambiaron su respuesta por temor a estar equivocados, diciendo, coño, yo estoy loco. ¿Qué quiere decir esto? Que la presión de grupo establece un criterio en tu cabeza sobre lo que tus propios ojos ven. O sea, y en un asunto que no es ideológico. Y en un asunto que es puramente métrico. O sea, es decir, ¿cuáles de estas barras es la que es similar a la anterior? ¿no? Y junto con sujetos que no vas a ver el resto de tu vida. En nuestra vida cotidiana, cuando emitimos opiniones, vamos a tener que seguir con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo. Sí, es muy revelador. El resultado es todavía peor. Solamente el 25% de los participantes mantenían siempre su respuesta. Es decir, el otro 75%, unos cedían y la cambiaban. Una, dos o tres veces. Algunos una, pero solamente decir, oye, que esto es lo que es, independientemente de lo que me digan todos los demás, solamente un 25%. Oye, pues parece que... parece que lo hemos hecho. Parece que lo hemos hecho a propósito, prometo que no. No, a pesar de nuestra amistad. De verdad, no tenía ni idea. Nunca me ayudaría Miguel a vender un libro. De hecho, me ha dicho, tengo ahí el libro, échale un ojo y tal. No lo he mirado y os lo prometo que no. Su desprecio ha sido no lo he mirado, ni lo pienso. No, joder, que es que estaba haciendo... Y menos después de esto, que claro que cuenta. Que parece que está hecho a posta, ¿verdad? Porque además justo has encontrado la página al momento. Pero... Bueno, lo busca porque es claro. Es que no te lo han dicho, es un experimento. Esto no se está grabando. El PSOE no existe. Nos retrotraemos a 2008, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que volviendo al tema, con este tipo de cuestiones, ¿no? Con el tema de presión de grupo, vincula con otra cosa. Que es un fragmento de un foro que se ha difundido mucho, que yo estoy completamente de acuerdo, que uno decía, no, es que el PSOE es un partido comunista, pero el PSOE no es un partido comunista, ni de izquierda, ni siquiera. El PSOE es el partido del poder. Por eso, cuando después de la transición llegaron a España, con las maletas muchos de ellos, porque a pesar de decir que tienen 140 años de lucha, como decían los comunistas, y 40 de vacaciones, muchos vinieron de fuera. Entonces, adelantaron al Partido Comunista por todos los lados y fueron los primeros en tomar todas las instituciones. Es decir, pero te estoy hablando desde ministerios hasta universidades, pasando por asociaciones vecinales. Oye, la invención de la Fiscalía Anticorrupción, claro, tú lo piensas y dices, coño, se supone que la justicia va a perseguir un delito. Y dice Felipe González, vamos a crear la Fiscalía Anticorrupción.
Claro. Para perseguirlos, dices, pero... Sí, para perseguirse son los mismos, claro. Entonces, al final... Justo el fiscal que hay ahora no lo tiene muy tomado Y además Pedro el primero Sánchez, que puso en la de fiscal decirlo. anticorrupción no fue Garzón, el Baltasar Garzón. Ahí ya me pillas, macho. Creo Yo es que esto lo he leído, yo no había nacido. Le mira. puso en algo de anticorrupción, que el otro en realidad se quedó un poco resentido porque le esperaba un ministerio, había apoyado el PSOE y luego le dan una cosita así, entonces se fue al poco tiempo. Ah, de pues hecho, no sé, ahí pues, empezó, esto se sabe. curiosamente, empezó a ser más dura y más estricta la investigación de la... Plan Nacional sobre Drogas, dice Ricardo. ¿Era lo de drogas? Pues todavía más bajo que lo que yo recordaba. O sea, o sea, ya ni siquiera toda la corrupción o todo, sino solo las drogas. Pero había una diferencia. Bueno, mejor dicho. Esta es una buena ocasión para recordar un mito que ha estado durante mucho tiempo vigente siempre que gobernaba el Partido Popular, que era la nostalgia de un PSOE bueno. La nostalgia de un PSOE constitucionalista, un PSOE que en realidad nunca existió por completo, pero que forma parte de este recuerdo de la transición en el que uno decía, bueno, si tenemos en cuenta lo que hacía el PSOE durante la Segunda República, pues, por cierto, 28 de noviembre es una fecha importante en la memoria de las matanzas de Paraguayos del Jarama, pero si recordamos lo que hicieron durante la Segunda República, pues hombre, había cambiado, ¿no? Pero al margen de ese mito, en aquella época, en la época de Felipe González, de los grandes casos de corrupción, los GAL precisamente se invocaba la razón de Estado. O sea, vosotros recordaréis y se decía, no, pero esto pone en peligro la seguridad del Estado. Ahora no hay razón de Estado que se invoque, ahora se invoca la razón de partido. Ahora se invoca la razón de hay que aguantar, hay que permanecer, como decían en las notas que se filtraron a la prensa en una de las reuniones posteriores a la Dana, este es el momento que tenemos que aprovechar, esta es nuestra oportunidad. Ya no hay una razón de Estado, ahora hay una razón de partido. Y hay una diferencia en esto también de lo que los ciudadanos estamos viendo. Juanín, justo lo que estabais hablando de Garzón. Sí, en el año 93, mi año, por cierto, fue nombrado delegado del gobierno en el Plan Nacional sobre Drogas, habías acertado, con rango de secretario de Estado. ¿Y cuánto duró? En el 94, anunció su dimisión, adujo como motivo la actitud pasiva del presidente Felipe González respecto a la sorpresa corrupción. Pues eso me había quedado a mí lo de corrupción. No, pero espera, que justo sale y se vuelve a ser juez. Y entonces empieza curiosamente a investigar con muchísimo más detenimiento a los GAL. Es una sutil venganza de Garzón. Quedó bastante resentido. Me has humillado y ahora vamos a ponernos un poquito más intensitos con esto. Y se puso muy intenso y pasó lo que pasó con los GAL. O sea, que... ¿Vosotros creéis, hablabas ahora que dices los GAL, o sea, al final cayó el gobierno de Felipe González, es decir, por los pelos, porque es verdad que Aznar esas elecciones las gana por muy poco. Es más, si Felipe González hubiese tenido la actitud de Sánchez de, bueno, a ver, pacto con lo que hay por aquí, hubiese ido gobernando. Claro, es que venimos de muchas degradaciones. O sea, era inconcebible que un partido que no gana las elecciones pudiese gobernar. Eso lo rompe Pedro Sánchez. Dice, yo no gano, pero me da igual. Ya 2 veces, ¿no? Ya cuando llega... La moción de censura, que tiene 90, y luego cuando en estas últimas que las pierde, que bueno, el otro día en UGT dijo, no, perdona, haber ganado las elecciones, ellos ya han ganado siempre. Tiene 85 con la moción, ¿eh? Había bajado 5, 90 fueron las anteriores. 85, puede 85 ser. Tiene solo. Puede ser. Y bueno, entonces, claro, esto era inconcebible. Ya lo hemos asumido, ¿no? El hecho de, bueno, aunque no ganes y luego pactas con todo lo que te mueves, y lo han asumido todos los partidos. O sea, también el Partido Popular, Almeida en las primeras con Carmena no gana. Pero eso yo creo que en un sistema como el nuestro no es un problema. Ya, pero que antes, o sea, moralmente, que es lo que decía un poco Ricardo. No, pero sí había diferencia. Sí, pero dices moralmente y dices, coño, como el perdedor voy a pactar yo con todo lo que hay si la gente ni siquiera me ha hecho ganar las elecciones. Lo que pasa es que... Entonces, acabo. Justo pasa esto y entonces por eso pierde el gobierno Felipe González. Pero claro, estamos hablando de un tipo con un mínimo de escrúpulos de decir, hombre, qué vergüenza esto. Sánchez, si tenemos que esperar para empezar 3 años a las próximas elecciones, o sea, en 3 años yo no sé qué es lo que puede pasar. Con esto llevamos 1 año y 2 meses. Y flipas. Solo. Sí. Y flipas todo lo que ha pasado. Se está haciendo largo. Entonces dices, ¿caerá Sánchez? O sea, ¿de qué manera podría caer? ¿O vosotros pensáis que vamos a comernos 3 años de legislatura? Bueno, venga, Miguel, y luego tú, Miguel Ángel. Ya sabes que yo soy pesimista. Yo creo que nos vamos a tragar bien la legislatura. 3 años. Sí, y decía Ricardo que no hay una razón de Estado, pero sí hay una invocación al Estado, porque la oposición sigue hablando del Estado de Derecho. Cuando no se ha dado cuenta, la oposición, ni siquiera la oposición se ha dado cuenta, siquiera el Partido Popular se ha dado cuenta de que lo que ocurre es que no hay noción del Estado de Derecho tampoco. O sea, porque todas las instituciones están tomadas. Y es lo que hablábamos antes, cuando tiene lugar la transición, el PSOE se afana por hacerlo, por tomar las instituciones civiles, por tomar las cátedras,
O sea, todo eso, o sea, eso sí que fue una operación dinástica que continúa hasta el día de hoy. Y ese cochambeo de Begoña con la universidad, con el ministerio, con el jefe de gabinete, viene de aquello. O sea, no es algo nuevo que de repente surja como una seta. No, es que hay gente que se ha tomado la molestia de ir colocando lo suyo, sí que es verdad, pues por afinidad al dinero, por afinidad al poder, por afinidad a tener a mi primo enchufado a la universidad, y ha ido degradando hasta lo que hoy es. Eso hoy en día. Claro. Esto empezó en el 82. Lo que ocurre es que en aquel momento había cierta... Un año después de que cambiaran el escudo. Había cierta tolerancia. Sí, es que... Había cierta... No, el escudo creo que es el 83. Es que ahora va a pues ni eso. Era la preparación. Primero esto y luego ya el escudo. Pues con el escudo de San Juan. Va a parecer que estamos aquí en plan batallas de nuestros padres, ¿no? La novela de Delibes. Bueno, tampoco nos estamos remontando al siglo XVIII. Hablar por vosotros. Estamos hablando de los años. Es que en Solo han aquellos pasado años... 42 años. Es que en aquellos años había la idea... Tanto, también se me ha hecho... Había la idea de que el PSOE venía de la clandestinidad y que de alguna manera había que dejar hacer. Y lo primero que se colonizaron fueron las industrias culturales. Claro. Bueno, por supuesto, en universidades, en instituciones de investigación, pero luego el cine, la televisión, los estudios, el cómic, la fotografía. Es decir, ahí hubo un proceso de colonización progresivo y en paralelo de arrinconamiento de todo aquello que no estuviera politizado. Esta es la tragedia de la movida madrileña. Hay una parte de la movida que cae en el olvido. Pero sin llegar a remontarnos tan atrás, yo creo que hay algo que sí abona ese pesimismo de Miguel, y yo en eso estoy con él. Es verdad que en España estamos en una situación en la que hay indignación y hay escándalo, pero esto no se ha traducido en acción política, no se ha traducido en una... No digo ya la movilización de ir a Ferraz, etcétera, aunque yo creo que el año pasado Ferraz brindó momentos inolvidables como la noche de las muñecas hinchables, que aquello fue un momento absolutamente desopilante, del mejor cine español, pero creo que no se ha traducido en una politización, sino en un desengaño. Y esto es peligroso. Eso es. Porque hay un momento en el cual a una población desengañada es muy difícil movilizarla. Y creo que esta es la apuesta del gobierno. La apuesta del gobierno es, mira, vamos a lograr que el desencanto, el desengaño y la falta de esperanza sean tan profundos que nos mantengamos por inercia. Eso es. Que nos mantengamos como se mantiene un barco a la deriva. Y a través de haber tomado previamente todas esas instituciones, porque si tú no tienes contrapesos, cuando estás en el gobierno, la oposición debería haberse cuidado, ¿no?, de hacer lo que hizo el PSOE, pero es que no ha ocurrido. O sea, el PP todavía mantiene en su cabeza esa consideración de las instituciones como algo neutral, que es una quimera, que ya no existe, que vas a tomar el poder y vas a tener las instituciones en contra. Porque no has metido los tuyos nunca. Esa razón de Estado de Derecho en la que se invoca ya no existe. Pero ¿en qué momento se habla de Estado de Derecho con el fiscal general imputado? ¿En qué momento se habla de Estado de Derecho con la hermana, con la mujer, con la mano derecha del imputado? No hay Estado de Derecho porque uno es ministro, porque el otro es fiscal general, porque el otro es el presidente de Radio Televisión Española, porque el otro es el presidente de EFE. No hay razón de Estado ni, por supuesto, razón de Estado de Derecho. Lo que queda es la descomposición, que eso es lo que se aspira a gestionar. Respondo a los tres. Y por años, además, por orden de años. No de edad, de años citados. 1982. Me llamo Duncan MacLeod. 1982, citabas, Ricardo, vuelvo, es que me gusta, es verdad, 42 años, ¿no? Sí, el año 82 cuando ganó. O sea, hay mucha gente más joven que eso, la mayoría de la gente es joven más joven que eso. Vosotros, de aquí habéis nacido dos. En ese año. Dile algo. Da igual. Edadismo a la inversa, ¿eh? Cualquier momento más joven mío me contemplo y no quiero volver a él, soy siempre más tonto que ahora. Por defecto. Sí, es verdad. O sea, que tengo cero añoranza, de verdad. Si me miro y digo, pero qué tonterías hacía, qué tonterías pensaba. Por suerte, la mayoría del tiempo no existen las redes sociales, luego no están por ahí circulando, se quedarán solo entre mis amigos, que para algo son amigos, no las cuentan. No te preocupes, esto está grabando, así que para la posteridad... No lo veré. Dentro de 10 años seguro que digo, uy, qué blandito era con el PSOE. ¡Qué blandito! Bueno, éramos más libres. En 82, con 9 años, sí, libertad tienes bastante, pero 1982 decías, empieza el PSOE a colonizarlo todo. Correcto. Cuidado. Empieza a colonizar todo lo que no estaba ya colonizado. Es porque, y aquí ahora que se ha puesto de moda hablar del franquismo, vamos a hablar un poco del franquismo. La universidad, concretamente, ya estaba muy copada por la izquierda durante el terrible, totalitario y absolutamente uniformizante marxismo, ¿eh? Esto es así, y esto lo reconoce cualquiera. O sea, que esa universidad fue luego mucho... Es verdad que tuvieron que subirles con aquella ley que les hicieron a los famosos PNNs, que eran profesores no numerarios, ¿no? Les tuvieron que subirles y tal, tuvieron que adecentar un poco la cosa porque todavía quedaban catedráticos. Sí, había que subir a los
los de la generación más joven porque es que efectivamente eran jóvenes los socialistas, pero porque no había antes socialistas. O sea, no existía. O sea, preguntas a cualquiera que estuviera en la lucha antifranquista y el PSOE era algo que se oía hablar. Pero todavía existe. O sea, era una cosa de la República, como te has dicho. Pero bueno, para que entendamos también el largo recorrido, teóricamente algunos diríamos que desde Gramsci, que tiene ya la izquierda en eso de colonizarlo todo. Por otra parte, algo que no se le puede reprochar, porque ¿cómo le vas a decir a alguien que defiende como uno de sus eslóganes todo es político? Claro. Y esto lo defiende la izquierda, que colonice todo. Si todo es político, ellos son políticos. Tampoco las sorpresas las mínimas del aquí. dolor, incluso. Sorpresas por supuesto. Sí, sí. No, y además, incluso los desastres naturales. Bueno, ese en primer término. Errejón en su tesis, el ahora famoso, bueno, siempre famoso, pero ahora especialmente mencionado Errejón, lo deja muy claro en su tesis doctoral y en sus libros a partir de la CLAU. Es decir, un terremoto es político. Eso es. No lo han ocasionado los políticos, es cierto, son las placas tectónicas, pero yo puedo llegar ahí y, sobre todo, su culpable. Buscar al culpable de que haya habido lo que ha pasado, y lo hemos visto ahora, efectivamente, con la gota fría, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigo. Algo de lo que decía, sigo por orden. Siguiente año. Jano, 1996. No sé si es antes también de que nacieras. No, ahí ya estabas. 6 años y medio. 6 años, seguro que ya entonces estabas ahí preocupado porque iba a llegar Aznar al gobierno. Te juro que me acuerdo. ¿Te acuerdas? De esas yo me acuerdo de seguirlas con mi padre en el salón. Ya las 96. Sí, yo veía a mi padre ahí muy entusiasmado. La política todavía no me interesaba. Ya me gustaban las películas. El jarro de agua fue el 93. Sí, ahí de eso no me acuerdo. Sí. Pero las del 96 me acuerdo. Yo en el 82 no me dejaron quedarme por la noche, a ti con 6 te dejaban quedarte. Estos son generaciones distintas. Sí, yo me acuerdo estar en el salón, mi padre con el batín viendo las elecciones. A mí no, yo todavía tenía una educación recta y me fui a la cama, pero me fui súper preocupado en el 82 porque se intuía que iban a ganar los socialistas, que nos iban a quitar las cosas. Yo había tenido una educación decente en casa. Y tenía claro el bien y el mal. En serio, me fui súper preocupado. Yo ahora lo pienso y en el fondo, para un niño, en el fondo tampoco... No es culpa de mi padre, es culpa mía que le pregunté ¿qué es esto de las elecciones? Y le pedí una explicación de cada partido y claro, la explicación que me dio el PSOE no debió ser muy buena. Pero bueno. No te engañó tampoco. No me engañó. Se quedó corto. Te dio la correcta. Se quedó muy corto. Ese señor con chaqueta de pana dice cosas que no me gustan. Pero bueno, 96, por los pelos, la victoria. 96, vale, victoria por los pelos. Durante todo el primer año de esa legislatura, 96-97, y esto está excelentemente retratado en Ya que estamos hablando del pasado, un libro que retrata muy bien toda esa época, un poco la posterior, y en el fondo es premonitorio de lo que vino después, porque habla del rey Juan Carlos I, y algunas de las cosas que hay cuenta han sido luego famosas, no con el libro que, por cierto, se censuró por parte de Planeta por contar estas cosas. El negocio de la libertad, de Jesús Cacho. Es un pedazo tocho, ya digo, te cuenta muy bien la historia previa, te cuenta muy bien esa legislatura, te cuenta muy bien también lo que va a venir después. Y ahí Jesús Cacho describe muy bien cómo durante todo el primer año Felipe González está convencido de que va a volver al gobierno. Pero no solo Felipe González, sino que gran parte de esos cuadros que habían copado el empresariado, los sindicatos, la sociedad civil, las corporaciones, todo ese mundillo, los medios de comunicación, estaban convencidos de que a Aznar le habías dado el pequeño caramelito para que se entretuviera unos meses, pero que al final iba a ser imposible que gobernara. Dijo Felipe, un gobierno de gestión. Dijo que iba a ser un gobierno de gestión. El país, nada más salir las elecciones, dijeron que Aznar no podía gobernar, que tendría que buscarse alguien intermedio como Garzón. Gallardón. Garzón intermedio tiene poco. Gallardón, Ruiz Gallardón, ¿no? Que era siempre el que caía ya simpático. Ya estaba por ahí. Sí, es que todo es muy repetitivo. Yo cuando tenía uso de razón. Por eso importa la historia. En política desde que tú nacieras. Sí. Pero no, yo me acuerdo del rollo ese, pero ya más mayor, de Gallardón, que caía bien a la izquierda y mucha gente de izquierdas te decía, es que si Gallardón fue... Pues ya en el 96, en un editorial del País, donde manifiesta el periódico su propia opinión, propone su nombre. O sea, que tampoco estuvo tan claro. Sí, Claro. O sea, cuando es el PSOE el que se queda segundo, ya estaba siempre la tentación de que al final gobernara. Es verdad que la inversa hubiera sido impensable y seguramente hoy todavía probablemente lo sería. Y lo último, Miguel. ¿Tú de qué has hablado? Dime algo. De lo que me habéis dejado. No, lo que decía que... ¿De qué año has citado? Yo me he ido más atrás. Miguel lo dejó para el final porque era lo más fácil, pero se me ha ido. Lo de la transición, está hablando de la transición. No, tiene que ser algo posterior al 96. Habla del 2004, habla de espera, es que sobre Felipe González también ha hablado hoy Pilar Alegría, que esto enlaza un poco con la mentalidad. Exacto. Hablando de la retrovisión histórica de nuestra querida España, que sepáis que, según el gobierno, el primer presidente de la historia de la democracia fue nada más ni nada menos que Felipe González. Esto es lo que ha dicho Pilar Alegría.
Evidentemente se puede conocer el nombre, faltaría más. Es una información pública, pero yo les decía que no deja de ser curioso que existiendo esta figura desde la época del primer presidente del gobierno con Felipe González, bueno, esta cuestión no estuviese, digamos, en la actualidad mediática, si me permite esta cuestión. No os preocupéis Ministra de Educación, porque si os cuentan así el pasado reciente, estoy seguro que la guerra la cuentan con total objetividad. O sea, claro, dejaos enseñar por el PSOE memoria democrática. Oye, y curiosamente corrobora, yo no sabía que íbamos a poner este corte, que estemos hablando tanto de la historia. No, pero es que fuera la historia es el tema. Oye, tú le preguntas a los españoles, ¿qué partido político instauró el divorcio en España? Y fliparías, todos te dirían PSOE. Y estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando dirían el PSOE, ¿no? No, incluso... Sí. Bien, es verdad que rompió la se olvidan casi siempre. esa ley, ¿eh? Sí, la rompió. Y parte de los diputados se fueron hacia el PSOE, pero sí, el gobierno era... Igual que pasa con el voto cierto, femenino. mucha gente estará pensando, no, es que antes de Felipe González hubo otro. No, hubo dos. Claro. Calvo Sotelo, el hombre que estuvo... un golpe de Estado. Hubo un golpe de Estado en medio y Adolfo Suárez. Calvo Sotelo, figura interesantísima. Yo creo que es mi presidente del gobierno favorito. Un hombre realmente muy intelectual. Duró muy poco. Duró año y pico. Que no hace falta irse a la ley del divorcio, que hay muchos españoles que tú les preguntas, que te digan todos los presidentes de la historia de la democracia, y al pobre Calvo Sotelo, por lo poco que estuvo, es que ni se acuerdan, ni saben quién es. Y cuidado que ya no ha dicho democracia, ha dicho presidentes del gobierno, no ha dicho presidentes del gobierno de la democracia. O sea que si nos remontamos, también fue presidente de gobierno, pues con Franco. Carrero Blanco, claro. ¿No? Sí. O sea, ya no ha dicho, ella ha dicho que el cargo de presidente. Pero mirad que nadie ha reaccionado. Mirad que no ha habido nadie que levantara la mano y dijera, perdón, esto es un error, está usted equivocado. Sí, no quiero contravenir las directrices de la ministra de Educación por ciertas, pero que quizá no es así. Nada, los periodistas también es criminal. Sí, no, los periodistas hay mucho que hablar al respecto. Para continuar con la historia, hoy tenemos un corte hoy en el Congreso. Bueno, es que lo contamos, Juanan. Aquí tenemos una tele, entonces ponemos el canal 24 horas, entonces te ponen ahí las sesiones del Congreso y tal y cual. Entonces, de repente, última hora, tensión en el Congreso, Rufián tiene que intervenir y se han pegado de leches, porque decía un diputado de Vox, una chorrada. Enfocaban al presentador de televisión española, no sé cómo se llama, el que tiene la barbita y las gafas. Marc, bueno, no me acuerdo. ¿Cómo se llame? Sí, que está con Isao Rondo. Sí, entonces, en cuanto le daban paso, hacía así, como diciendo, ¿a dónde vamos a llegar con estos ultraderechistas? Qué terrible, qué terrible. Por favor, Juanan, lo que ha dicho la susodicha. Exacto. Vamos a poner el momento realmente importante de esa intervención, porque ha sido un ridículo estrictamente histórico en el Congreso de los Diputados, porque esta diputada de Podemos, Martina Velarde, subía muy digna a la tribuna para criticar a Vox por haber aludido a Clara Campoamor, por haberla mencionado, que cómo se atrevían a decir su nombre cuando ella huyó del fascismo y la represión. Esta ha sido su intervención. Muchas gracias, presidenta, señoría. Venir aquí a hablar de Clara Campoamor cuando se tuvo que exiliar por gente como ustedes que hoy ocupan los escaños es una absoluta vergüenza. Y no voy a venir a debatir aquí ni a discutir, porque al franquismo y al fascismo no se le discute, se le combate. No, pero se le combate con armas mentales un poquito más elevadas que las de esta mujer. No, pero además son muy precarias. Siempre están con eso. ¿Tú crees que si en España hubiese... ¿Cuántos millones tiene Vox? ¿3 millones? 3 millones. 3 millones de fascistas reales en España. Esta gente va a estar ahí. Pero si Mussolini con 4 mataos consiguió tomar el poder, es verdad que era en un contexto particular y tal, pero si de verdad en España hubiese 3 millones, estos iban a flipar. Pero vamos a la clave, que Clara Campoamor... Miguel, que es que me ha dicho. Es que no, es que... estábamos distrayendo, es que la clave es la clave de... Es que es un tema que me molesta especialmente. Sí, porque es que me molesta, te lo juro. De verdad, es que es algo que me molesta. Porque la izquierda eleva estos mitos que además luego se asumen de forma crítica por la derecha sistémica, ¿no? Que es que Clara Campoamor se exilia de aquí huyendo del fascismo. Clara Campoamor se exilia del terror rojo, como reconoce en el año 37, un año después de salir de aquí en sus memorias, el libro que se llama La Revolución Española vista por una republicana, en la que se dice que huye del terror y del descontrol que había en Madrid. Hablábamos antes, al inicio de la tertulia, pues ha salido de rebote el nombre del teniente Mohino, que fue uno de los que proclamó la República en la Guerra Civil. Los que proclamó la República en el año 31 y después en la Guerra Civil, en agosto es asesinado en una loma ahí en Ciudad Universitaria. O sea, hay mucha gente que vio pues con cierta alegría el advenimiento de la República y sin embargo luego se desengañó.
Pasa con Clara Campoamor, pero pasa, por ejemplo, con Federico García Lorca. Federico García Lorca, antes de huir a Granada, donde se resguarda, por cierto, en casa de Luis Rosales, un poeta de Falange, un camisa vieja, amigo suyo, habla con su amigo Jiménez Sandoval, que, por cierto, más tarde sería el responsable de la Falange en el exterior con el régimen de Franco, y le dice que él se va de aquí porque teme ser asesinado por unos o por otros. Y esto se lo dice en junio del 36, es decir, 2 meses antes de ser asesinado. Y arguye, efectivamente, al terror rojo que había instalado en la capital. Clara Campoamor habla de él del terror, de cuando llegan efectivamente a Madrid, a las casas de la gente y entran con listas a la capital, pero sino que le pregunten al propio Andreu Nin, por ejemplo, que en el año 37, cuando Clara Campoamor publica sus memorias, está siendo despellejado. Que, por cierto, no se encontró ni su cuerpo. O sea que al final, es lo que digo, me molesta especialmente que se eleven a la categoría de mitos todas estas cuestiones, como por ejemplo podría ocurrir igual con el voto femenino y con Victoria Kent, ¿no? Y al final una parte de la gente la asume como visión de verdad unívoca de la historia. Y es trágico, es trágico. Miguel Ángel, ¿Habría ya razones para sospechar de esto cuando se alaba tanto a Clara Campoamor, pero no se recomienda la lectura de sus libros, por ejemplo, de este? Claro. Porque ya digo, es una lectura apasionante, porque además te describe la guerra civil desde una perspectiva muy curiosa, de una persona que está en Madrid, que es republicana, que es una figura republicana, porque ha sido la que ha hecho que el voto femenino triunfe, aunque es verdad que algunos republicanos pensaban que eso iba a acabar con la República y eran escépticos, pero bueno, a la mitología ha pasado como una gran izquierdista. Es una mujer que está en el Madrid del año 36 y es una mujer que empieza a ver tales barbaridades que se va y te lo cuenta. Cuando ya está fuera, te cuenta, porque creo que además la edición original del libro es en francés. Pero luego tenemos la traducción, o sea que se lo cuenta al resto del mundo, se lo cuenta a los españoles. Pero no, hay que mitificar a Clara Campoamor, pero no leerla. Por eso decía yo que lo de combatir el fascismo con unas herramientas intelectuales un poquito más elevadas. Yo creo que esta Martina no está mintiendo, sino que está dado por supuesto que si se fue de España es por los fascistas, porque claro, ¿por qué te ibas a ir? Pues no. Y era por esos pseudofascistas o estalinistas. Bueno, a Nin no lo has mencionado, pero es que el problema que tenía era que era comunista pero trotskista. Y entonces fue el Partido Comunista más estalinista, español, el que acabó con él, ¿no? Ese es el tipo de una forma bárbara, además. Sí. Bueno, para no dejar cachitos en los cuales se localice su cuerpo. Es ya, pero y tantos otros republicanos también de primera hora. Solo cito 3, no, en este caso, por suerte, ninguno de los 3 fallecidos, pero 3 que también se van o están ya fuera y no quieren volver cuando pasa todo esto, y que cuando vuelven es con Franco. Y son 3 intelectuales que son los 3 intelectuales que hacen la agrupación por la defensa de la República. O sea, son los 3 padres intelectuales desde el punto de vista filosófico intelectual de la República. Marañón, los Ayala 3. y Gasset. Pérez de Ayala, Marañón y Ortega. Ortega y Gasset. Perdón, que había oído Gasset. Dije, no es el otro, Ortega. Es que van siempre juntos, pero en esto en concreto difirieron. Efectivamente, o sea, Ortega y Gasset, Pérez de Ayala y Gregorio Marañón son 3 figuras de esta índole. O sea, no es tan raro, ni siquiera la figura de Clara Campoamor no es tan rara. Lo que pasa es que como nos han contado y nos quieren seguir contando y nos quieren imbuir en una mentalidad en la cual todo lo malo estaba en el lado de Franco y todo lo bueno estaba en el lado de la República, una visión pues absurda, pero que la gente necesita esos mitos fundacionales. Y cuidado, el mito fundacional de vamos a olvidarnos de lo que pasó en la Guerra Civil y su posguerra larga o su prolongación larga, que es el franquismo, ese mito pudo funcionar al principio, pudo funcionar en el año 78, pudo funcionar en el 80, en el 81, cuando la gente no quería, ninguno de los 2 bandos quería usar los muertos del otro ni los propios. Pero desde el Zapatero, concretamente, el PSOE ya ha abandonado ese planteamiento. Desde Zapatero, el PSOE, con la primera ley de memoria histórica, y la actual, no digamos ya, ha decidido que no, que va a usar los muertos suyos en la política. Pero el otro todavía tiene, la otra parte del PP todavía está pensando que hay un consenso fundacional de la democracia, en la cual, por cierto, ya me acuerdo de lo que te iba a responder antes, pero ahora no puedo porque ya me he extendido mucho. Si eres breve, sí. Sí, bueno. No, es que... dale. Un superapunte. Súper corto. Un apunte normalito, pero... decir que no solo escritores liberales, como por ejemplo Chávez Nogales, que también era republicano y escribió más o menos republicano liberal y tal, que se engañó con la República. Que, aunque, por cierto, sí, a mí está me da mucha pereza. Sí, a mí también. Muy salvo el de Belmonte. A mí me gusta. Y luego escribe muy bien. El periodista de la Revolución de Asturias está bien, son libros que están bien. No, el de Juan Belmonte es extraordinario. El de Belmonte, A Sangre y Fuego, tiene libros buenos. A mí me gustan. Lo que pasa es que se ha elevado a la categoría de mito por los moderaditos. Era un republicano liberal muy normal que se desengaña, ya está. Pero incluso con escritores antifascistas como George Orwell, que viene aquí a la Guerra Civil, el libro siguiente que le sale
es Rebelión en la Granja, que es una crítica al estalinismo. O sea que a ver a quién elevamos a la categoría de mito. Déjame que haga dos observaciones. Una es que muchos de los intelectuales que a menudo se toman como referentes eclipsan de alguna manera lo que para mí es el estigma de la República, que, insisto, probablemente a pesar de algunos republicanos, que es que la República llega quemando iglesias, conventos, casas profesas. Es decir, las quemas y el anticlericalismo que desgraciadamente impregna el proyecto de la Segunda República, de este no se pueden desembarazar. De hecho, en la rectificación de la República de Ortega, da la impresión de que esta violencia ha sido esporádica cuando nosotros vemos el devenir de la República. El anticlericalismo es una de las pocas cosas que estuvo presente en las fuerzas que se decían republicanas desde el comienzo. Anticlericalismo, perdona, que deviene en anticristianismo. Sí, desde luego. Hay una relación que es anticlericalismo, cristianofobia u odio a la fe y vinculación entre cristianismo e identidad nacional. Esto lo dice mucho Azaña, ¿no? Hay que limpiar, dice él, eliminar todo lo que tenga que ver con el imperio, el nacionalcatolicismo, etcétera, para que lo que termine aflorando sean las comunidades de Castilla. Pero luego está la otra, que es que en el discurso 2004, totalmente asumido hoy, por cierto, por la izquierda. Pero es que en el 2004 hay otro elemento del que se habla mucho menos. Zapatero, por una parte, plantea que la legitimidad democrática nace de la República y no de la transición, pero luego hay otra cosa que plantea también. La derecha no tiene legitimidad para gobernar. Igual que Azaña. Totalmente. Y esto marca la vida hoy. Es decir, ¿cuál es el argumento? No es un argumento, pero es decir, ¿cuál es la consigna cuando se trata de plantear una crítica al gobierno? Ustedes no tienen legitimidad para hablar. Ustedes no tienen legitimidad en democracia ni para gobernar ni para hacer oposición. Ustedes no tienen legitimidad para existir. Y eso viene de Zapatero. Eso sí no aparece en el tiempo de Felipe González, con todas las cosas turbias y siniestras que hubo en aquellos años. Aquello no era parte del discurso político. Es decir, uno puede buscar, no hay la idea de que la derecha no tiene legitimidad para hablar. Pero es que eso es un corolario. Y eso es del 2004. Eso es un corolario. Es un corolario de lo que he dicho antes. Es decir, eso surge precisamente porque de repente se abandona esa idea de que hay dos grandes partidos, PSOE y PP, que reconocen un consenso que es la transición, es nuestro mito fundacional. Lo de antes, tanto de uno como de otros, ha sido malo, no lo remolvamos, y no debe repetir. Lo recordamos, pero justo para no repetirlo. Eso lo recordamos una y otra vez porque nunca se ha publicado más que en los primeros años de la democracia este mito de que no, es que se quiso olvidar. No. Se recordaba tanto todo aquello, y se recordaba todo, claro, no se recordaba como esta Martina, que no recuerda nada, que se inventa, o repite los inventos de otros. Se recordaba tanto que no se quiso repetir. Y esto es lo que enlaza con mi anterior intervención, con la de Miguel. O sea, para explicar por qué el PP asume todas... Venimos al presente. ¿Por qué el PP asume de esta manera al PSOE? Porque el PP todavía piensa en esa clave, en la clave de un partido con unos consensos de fondo, pues eso, amplios. Unos mínimos. Mínimos que no son tan mínimos porque es lo esencial de tu sistema político. Que este sistema político está bien porque viene a superar el error del franquismo, pero también el error de la República. Todos los errores esos. Y vamos a hacerlo por fin bien, la España de la Concordia. Claro, es absurdo, es una contradicción en sí misma intentar mantener un consenso cuando una de las dos partes ya no está ahí. Claro. Y ese es el absurdo del Partido Popular actual. Con lo cual, ese Partido Popular que intenta mantener un consenso que ya no existe, o bien no piensa y simplemente está esperando a ocupar las poltronas, o cuando piensa, es lógico que empieza a pensar como el otro para intentar buscarle allá donde se haya ido, a los arrabales a los que se haya ido, para intentar de recuperar otra vez ese consenso dentro del cual entienden la democracia. Y por eso no entienden tampoco que haya partidos que no sean el PP Lo cual es paradójico siendo un partido fundado por un ministro de Franco, ¿no? Por otra parte, pero paradojas hay tantos, hay tantas. Hay tanto. Hay muchos del Partido Socialista. No, Franco. No, pero mola, porque es verdad que... No, porque esto es... O sea, claro, nosotros nos quedamos obviamente con lo que es la actualidad política, con todos los casos de corrupción que vamos conociendo, pero cuando nos preguntamos por qué no pasa nada... Para eso nos traes a los viejos, ¿no? Te lo juro, muchas claves son las que... iba a decir. Contar batallitas. Sí. No, es broma. Batallitas. Pues no os he contado yo en la guerra de Cuba. No, pero todas estas claves que habéis dejado explican cuando dice, oye, ¿por qué no pasa nada? Más allá del puro fanatismo, que podamos decir, no es que son unos fanáticos y unos sectarios. Sí, pero ese sectarismo, ¿de dónde nace? Claro. ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan? ¿Cuáles son los argumentos que se le dan al fanático para... Y lo más misterioso, explicar al PP.
Sinceramente, es que explicar lo que hace el PP como partido es muy misterioso. Por eso quería dar esta Yo última respuesta. No lo veo tan misterioso. Es muy bueno, es verdad que en Europa se está generalizando, es verdad que Ursula von der Leyen es más o menos lo mismo, pero en general el fenómeno de esto antiguamente llamado centro-derecha, y que está prefiriendo aliarse con los verdes, con los socialistas, Miguel Ángel, antes que con una derecha de toda la vida. No me parece extraño. De hecho, tienes los republicanos franceses que están caput. Sí. En el caso de Italia, lo hemos visto con el caso de Meloni. En Alemania, Alternativa por Alemania, cada vez está más cerca de lo que es... O sea, digamos, los partidos del PP a nivel europeo también están sufriendo las consecuencias de haber hecho eso, porque es un drama occidental. Claro, pero el misterio es por qué lo hacen. El misterio es por qué lo hacen. Pues un poco como la figura esta... Vamos, lo que yo creo, la figura esta de Trudeau y de Macron, como el extremo centro ha llegado, y aquí ya vamos a estar todos de acuerdo y todos vamos a ser felices en el consenso de la concordia, que se ha revelado que es completamente falso. Porque así le va a Trudeau las encuestas. Primero, de extremo centro nada, porque es izquierda pura y dura, y luego parte... Bueno, Trudeau así le van las encuestas, pero el tío ahí está. Es peor que ser de izquierda, que es un hortera, además. Sí, es todavía peor. Bueno, cerramos. Muchas gracias porque a mí me gusta mucho la tertulia. Muchas gracias. A pesar de la edad, ¿no? A pesar de que me subís la media edad, que hay gente de 14 años que se desconecta, ya está. Yo lo más viejo que yo. Como dice Javier Torres, la bumerada. Oye, pues mira, yo tengo un artículo que no he publicado, un alegato a favor de la bumerada. Porque se le critica mucho a los boomers como, ay, mira, creen las instituciones, eso es lo sano. Que Dios te bendiga. No, es verdad. Cuidado, Ricardo, no aceptemos términos incorrectos. Lo sano somos generación X. ¿Cuál es la característica principal de la generación X? Ya lo dice un poco lo de la X, el ser ignorada. O sea, la gente piensa que están los boomers, que luego están los millennials y que en medio no hubo nada. Lo hubo. Hubo una cosa, generación X, escribió libros sobre esto, incluso hay novelas. Ángel Mañas, historias del coronel. Sí, efectivamente. La propia Nirvana es propiamente el grupo de la generación. Hay mucho de la generación X. Lo que pasa es que es verdad que hemos sido muy calmaditos, no hemos protestado, los boomers lo coparon todo y nosotros hemos aguantado a que se vayan jubilando y tal. Pero a mí los boomers, te lo prometo, o sea, por ejemplo, cuando el rey volvió a Valencia, que estuvo en Chiva y tal, claro, ves a la gente, ay, el rey, que le hacía mucha ilusión ver a la gente, estos abuelos. Lo sano, lo inocente, ¿no? Esa inocencia de un pueblo sano, de decir, oye, confía en las instituciones. Sin confianza no hay país. Claro. No hay patria. Entonces dices, no, ellos no están mal. Lo que están mal son los que dices, coño, si es que todas esas instituciones las habéis cargado todas. Sin vergüenzas. Miguel Ángel, nos vemos, no sé cuándo, pero nos veremos pronto seguro. Querido Miguel Rovira, lo mismo digo. Sí, por lo menos en un rato. ¿Vendrás con esta chaqueta? Si te gusta, sí. Si no, me pongo tu jersey para no desentonar. El mismo jersey, de hecho, pásaselo. Es más, déjame uno de tus 19. Sí. Fíjate, con 18, con 18 te vale, ¿no? Con 18 me vale. Bueno, por si acaso, nunca sabes qué puede pasar. Ricardo, nos vemos. Muchas gracias. Juan, a ti te veo ya el lunes que viene. El lunes que viene estaremos aquí. Nuestro querido Héctor a los mandos también. Y a todos ustedes, si lo tienen bien, regresamos el próximo lunes. Ya saben que se quedan con una programación estupenda para este fin de semana en Big One Media. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí.